Suscríbete a la Panterita. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Bien, Bruno, saludos a todos. Dani Chun, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. ¿Qué tal, Federico Arias? ¿Cómo te va? Buen día. Muy bien, buen día. Hola, Fabio Martín, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno, buen día para todos. Bueno, el campeonato hoy se cierra su 14ª fecha con el Ameliano Sportivo Luqueño. Ameliano gana y le alcanza a Olimpia en el tema del acumulativo que hoy está... Le pasa inclusive, por un punto. Por un punto le va a pasar, y lo de Luqueño que está con el tema del descenso... Olimpia hoy está para la Sudamericana, sí, ¿verdad? Por ahora, estamos hablando de por ahora. El tercer cupo, a 9 puntos en la tabla acumulativa. Olimpia está más cerca de perder el cupo de la Sudamericana, claro, que acceder al cupo de la Libertadores. Bueno, pero eso mirando el lado negativo, ¿verdad? Raúl Vicente Amarilla, ¿cómo te va? Buen día. Hola, Bruno. Buen día. Tanto tiempo, perdón. ¿Verdad que sí? ¿Cómo andamos, Raúl? ¿Todo bien? Bien. ¿Escuchaste lo que dijo Chun recién? Sí, escuché. ¿Y qué pensaba un poquitito? Y bueno, todo pensamiento hay que respetar y hay que ver si acontece tal cosa, ¿verdad? Raúl, Nosotros creemos que no, que creo que se está haciendo todo lo posible para salir de la situación en donde está hoy en día el Olimpia, ¿verdad? Te saludo, Raúl. Quedan todavía fechas. Seguramente es complicada, pero si se consigue 2 o 3 triunfos de seguido, creo que sería un hándicap demasiado importante. Y vamos a ver cómo termina el año, ¿verdad? No, justamente la respuesta era por lo que uno vio especialmente en los últimos 4 partidos del Olimpia. ¿Vos crees que, mirá que el propio Chiqui dijo, no le estoy encontrando la vuelta? Viene nuevamente como anillo al dedo esta pausa de 2 semanas para trabajar. ¿Vos esperás que se revierta o vos crees que se revierte esto con el trabajo que se viene realizando hasta ahora? Bueno, yo creo que con el trabajo que se está haciendo de todas las partes, ¿verdad? Esperemos de que se pueda conseguir los triunfos que todos queremos, ¿verdad? Tanto el cuerpo técnico como los jugadores y ni qué decir la parte dirigencial, ¿verdad? Creo que Miki y su comisión directiva están haciendo en todos los campos lo imposible como para que se pueda volver a encaminar. Aquí tenemos que tener bien claro que terminó la Copa Libertadores y verdaderamente estábamos muy esperanzados en poder llegar a instancias decisivas, y creo que ahí hemos tenido un poco de bajón, y bueno, y ahora es volver a pensar y analizar de cuál es el año que vamos a cerrar, ¿verdad? Yo analizo de que podríamos terminar mucho mejor de la forma que vamos, y para eso se está trabajando en todas partes, ¿verdad? No solamente en la parte del primer equipo, también están las formativas que Olimpia por primera vez va a una Copa Libertadores sub-20, y que están también la escuela de fútbol que dicho sea de paso, hoy en día
pertenecen directamente a nivel institucional, de donde salen todas las direcciones para el trabajo y en eso estamos. Yo creo que Miki no deja nada al azar. Creo que está haciendo lo que verdaderamente se necesita para poder ordenar la institución. Me consta porque puedo hablar con propiedad, porque ahora estoy adentro, ¿verdad? Y veo y escucho las soluciones que está dando, y nosotros sí estamos, no podemos mentir que verdaderamente necesitamos también de victorias para que verdaderamente se note del trabajo que se está realizando silenciosamente, ¿verdad? Raúl, ¿va a haber posibilidad de apertura del libro de pases para el Olimpia en un breve tiempo para fin de año? Mira, Bruno, ese es el deseo que se tiene. El presidente del club está trabajando intensamente en eso. También necesitamos ese esfuerzo de todos para poder potenciar el plantel principal y seguir con los trabajos, con la planificación que se tiene para poder verdaderamente salir de la situación en donde estamos hoy en la parte financiera, ¿verdad? Hay que empezar a preparar chicos para que el día de mañana tengamos la felicidad o la satisfacción de decir, bueno, Olimpia hoy está a deuda cero y empezamos una nueva etapa. Y bueno, y esperemos que podamos conseguir esa luz de poder terminar todo lo que estamos haciendo en este momento. Digo nosotros porque hoy en día yo estoy en en Alto Paraná. Esta tarde tengo que ver jugadores para la formativa, para la escuela de fútbol. De aquí voy a Itapúa, de Itapúa voy a Misiones, así que nosotros estamos haciendo ya una estructura a nivel de escuela de fútbol para todo el país. Así que cada uno está poniendo un poco su granito de arena para ayudar a la institución, para que el día de mañana verdaderamente lo que tengamos dentro del plantel sea una mayor cantidad de jugadores de la cantera, ¿verdad? Raúl, está circulando a través de las redes algunas imágenes supuestamente de jugadores de Olimpia farreando después de la derrota frente a Nacional el sábado. ¿Tienen conocimiento del caso? Yo no tengo ningún conocimiento y verdaderamente el tema de las redes sociales muchas veces es un poco complicado, porque muchas veces sacan cosas de que pasó hace tiempo, sí, y no es del momento. Pero si fuera del momento molestaría, ¿no? Pero es lógico que molestaría. Hay que ponerse también en la piel del compañero que está trabajando contigo el día a día. Y hay momentos y momentos, Raúl, ¿verdad? Del técnico también. Ajá. Y ni qué decir del presidente y su comisión directiva, ¿verdad? Hay que ser un poco responsable, hay que entender
que el compromiso es grande. Todo lo que estamos hoy en día dentro de lo que es el Olimpia tenemos un compromiso enorme de una institución que tiene una historia demasiado rica como para poder ser parte de un año malo, ¿verdad? Entendemos y entiendo y comprendo que hay quizás situaciones que hace muchos años que no se vive dentro de la institución, que haya jugadores que van terminando su contrato, y quizás también eso puede estar un poco en contra de las situaciones que está atravesando hoy la institución, ¿verdad? Pero yo diría de que es totalmente lo contrario, ¿verdad? Por la experiencia quizás que uno tiene, es el demostrar en cada partido que uno quiere continuar dentro de la institución, porque esto se va seguramente en su momento se va a hacer una evaluación del plantel, y bueno, y el técnico pedirá por uno o por otro, y bueno, ahí empezará la negociación, ¿verdad? Y otros que quizás tendrán que abandonar el Club Olimpia, ¿verdad? Raúl, pero a vos no te parece... Que uno está supeditado a eso, ¿verdad? Siempre ocurre. Raúl, pero a vos no te parece que, sin dar nombres, ¿no te parece que ya hay jugadores que cumplieron su ciclo en el Olimpia? Mira, Bruno, no es que no pueda dar nombres, es que nosotros no tenemos, es decir, yo particularmente, ¿verdad? Yo no tengo todavía nombres de quienes... No te pido nombres, pero te pido sí una opinión como hombre fuerte del Olimpia. Te avala tu historia, lo que sos en el Olimpia, independientemente del cargo que tengas ahora. ¿No te parece que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo, Raúl? Y me imagino que habrá. Que habrá, pero lo que sí podría decir de que hoy a la hora de sentarse seguramente a negociar, bueno, eso ya se verá la economía de la institución para poder saber si se va a continuar con uno o con otro, ¿verdad? Y el ciclo siempre hay ciclos que se cierran, por lógico. Y por eso te preguntaba, pues, a mí me parece que hay ciclos que sí. Yo sí puedo dar nombres, yo puedo opinar, pero lo voy a hacer después de cortar contigo la entrevista, Raúl, pero sí. a mí me parece que hay jugadores que ya cumplieron su ciclo, sinceramente te lo digo con mucho respeto. Ahora, el problema es que Olimpia tiene este problema, este inconveniente, que no puede fichar, no hay seguridad de que se abra el libro de pases, entonces tampoco vos te podés quedar sin jugadores. Y ahí es donde tienen que hacer un dibujo muy importante en el sentido de diseñar el futuro de Olimpia, ¿verdad? Van a jugarse con jugadores de la cantera, van a dejar algunos experimentados, se irán otros que cumplirán su ciclo. Realmente están ante una disyuntiva importante. Y bueno, y eso pasará por el técnico, ¿verdad? Claro. Me imagino que el técnico dará una lista tentativa y en algún momento dado llegará al director deportivo y bueno, y se va a analizar ahí, ¿verdad? Y ya el último paso llegará a la mesa del presidente del club para ya tomar la determinación de que se tenga que tomar, ¿verdad? Yo creo que ese va a ser
seguramente el paso que se va a dar, y si el presidente en su momento necesita de algún consejo, me imagino que nos avisará para poder tomar las determinaciones que él crea más convenientes, ¿verdad? Pero yo creo que la gente no muchas veces es un poco injusta, porque solamente uno mira el resultado y no mira un poco el trabajo que se está haciendo a nivel institucional, con todos los inconvenientes que pero hay rendimiento también, Raúl, que se ven, ¿verdad? no solamente los resultados, o sea, hay rendimientos, sinceramente, con mucho respeto, de jugadores que ya están hace bastante tiempo en un pozo y no están saliendo de ahí, lastimosamente, para el Olimpia. Y bueno, por eso te dije de que se va a hacer la evaluación. Ahora yo creo que ya dentro de muy poco, porque ya quedan menos compromisos, y ahora debemos de pensar de tener 3 o 4 victorias así de seguida para salir de donde está y tener la posibilidad todavía de poder competir en algo, de un torneo internacional, porque si no competimos en un torneo internacional, sí, eso sería un año un poco malo para el club, ¿verdad? Haber estado en cuartos de finales hace un mes atrás, y hoy en día estar en la posición en donde estamos, yo creo que ese no es el verdadero Olimpia. Y bueno, debemos de seguir con el trabajo. Quizás algo se va a modificar, ¿verdad? Raúl, muchísimas gracias por atendernos como siempre, muy gentil, muy amable. No, nada, Bruno, un abrazo para todos. Gracias. Director institucional del Club Olimpia, Raúl Vicente Amarilla. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Mucha cautela, ¿verdad? Mucha cautela porque... Pero da a entender que entender. Habrá cierta renovación, que algunos contratos no serán extendidos, que los jugadores, algunos están jugando en estos partidos su continuidad, digamos. Evidentemente hay, y Johnny solamente puede tener más precisión, de que hay muchos contratos que están terminando ahora, a fin de año. Pero está muy claro que hay jugadores que ya no van a seguir en Olimpia. O por lo menos para mí, ¿verdad? Y sobre todo lo que ¿Y cambia... si no levantaban la sanción? También. Porque vos planteas eso. Pero ¿y jugaste con gente de la cantera? Aunque te quede, porque mira que en la parte final Raúl sí dice, si nos quedamos sin fútbol internacional, ahí sí que iba a ser... Bueno, y recuperar jugadores, jugaste con los de la casa. Deja 3 jugadores experimentados por columna. Y punto. Pero yo te hago una pregunta, ¿a vos te parece razonable que Alejandro Silva, por ejemplo, continúe en el Olimpia? No, y esto lo venimos, no es que claro, ahora por la foto y todo eso, no vamos a entrar en ese tema, porque no sabemos si la foto es de ayer, antes de ayer, no importa, ¿verdad? Aparte el jugador tiene su espacio libre. Pero sí, no es el momento, sí, es que es... Claro, pero no sabemos, pues, Ariel. Pero mira que porque si te dicen, no, la foto sabes que es de hace... Pero hay fotos con muchas personas, parece, ¿eh? Confirmadas que son de estos días. Hay fotos. Bueno, a mí no me consta. Igual, a mí yo no voy a entrar en el tema de la fotografía. No, ponele me que parece no que sea, él no puede seguir por su rendimiento. Es el punto. Y siendo jugador tan caro para cualquier club. Pero también es una muestra eso, dónde están, en qué están. A ver, si hay compromiso o no hay compromiso. Pues si yo soy jugador de Olimpia y perdí un partido, estoy perdiendo casi 4 de corrido, no sé, me voy a encerrar en mi pieza y no voy a salir, porque es como que no tengo autoridad moral para salir de joda. Claro, hay empatía hacia el momento que vive tu club. Esto pasa en Europa, no es acá nomás. Un jugador que en Europa. Sí. ¿Se acuerdan del caso de Bruno? Tiene todo el derecho del mundo, pero de salir a farrear, ¿por qué no? De su día libre, no hay ningún problema. Si ganaste un partido, estás bien listo también de noche después del partido, pero si está mal tu equipo, está para el orto. No peleas por el campeonato, estás lejos de la tabla acumulativa de la Copa Libertadores, cada vez peor. No tenés derecho. ¿Qué querés que te diga?
Claro, porque hay que tener la delicadeza de entender los momentos. Vos podés barrear, pero encerrarte en tu departamento, en tu casa, tu mansión donde vos vivas. Pero cuando vos estás perdiendo tanto partido, jugás en Olimpia. ¿Qué quiere decir esto? Que este matrimonio prácticamente está deteriorado y que va camino a su fin. Que ya no le importa nada, que es como que... O sea, que hay jugadores a los que vos crees no le interesa luego más nada. Y yo creo que están esperando fin de año. Sí. Están esperando fin de año. O el final del torneo, ¿verdad? Qué bueno sería escucharle a los jugadores así, ¿verdad? En este momento. Que tengan la posibilidad de descargarse o de decir su verdad. ¿No van a streamear? Y a lo mejor eso, ¿verdad? No, pero justamente. Porque eso también son las dos caras, pero de este fenómeno que es masivo, ¿verdad? Porque el mismo que ahora seguramente pide que se vaya era cuando salió el sorteo de la Libertadores, que venga nomás ya Flamengo ahora y eran los Reyes. O sea, también, por eso siempre digo, todo bien porque ese es un comportamiento dentro de todo normal de lo que es el fútbol y el exitismo. Silva está con lesión muscular, debería estar descansando, me dice Arianaga. No, pero como bien dijeron, o sea, ante la falta de certeza, por lo menos que ustedes mencionaron, yo también tengo, de la duda, Ariel dice, no, ya está confirmado. También entiendo los momentos. El año pasado, cuando se dio lo de Cerro, el propio actual técnico de Olimpia, que era técnico de Cerro, también dijo, y se hubieran cerrado, ¿qué? Eso de salir a lo de Patiño y responderle, o sea, no viven en un termo, más allá de que tienen enormes privilegios en muchas ocasiones, pero voy nomás a lo deportivo, por eso arrancaba diciéndote, ahí la placa decía, Olimpia 9 puntos en la Libertadores, pero está a 5 de quedarse sin fútbol internacional. Mirá si no se venía el gol de Ronaldo de Jesús, el hincha Olimpia, ¿de qué está hablando? ¿Por qué me está hablando el gol de Cerro? Si no se venía ese gol agónico, hoy General Caballero estaría a 3 de Olimpia, y si hoy Ameliano le gana al Luqueño, Olimpia queda con el puesto 7, que es el último ticket de la Sudamericana. Es gravísimo lo que está pasando en Olimpia. Tite, nuevo técnico de Flamengo. Es gravísimo. Porque Olimpia no está levantando cabeza futbolísticamente, no te da ninguna certidumbre, no te da ninguna, ¿cómo te voy a decir? Esperanza de que Olimpia pueda mejorar futbolísticamente. Y lo peor de todo es que se bajan y se lesionan cada mano. ¿Cómo Gómez se puede lesionar? No sé, al partido joven, volvía a una lesión, se lesiona otra vez. ¿Qué pasa en Olimpia? Hay demasiadas preguntas, las cargas de trabajo. No, pero preguntas pasemos. Claro, pero yo te digo, nadie puede responder el tema de. Nadie responde. Yo pero pareciera porque algo. Hace otra vez más preguntas. Yo te digo, pareciera, disculpame Fabio, pero cuando vos preguntás, por lo menos se preguntó en Cerro en un momento y en algún otro club, ¿verdad? Cuando vos preguntás parece que no sabés nada, no entendés nada y que ellos son los fenómenos, ellos saben por qué se lesionan y que es normal cuando no es normal. No es normal que un jugador se te lesione haciendo un pique corto en el precompetitivo. Claro. Que Richard Ortiz se te lesione contra Fluminense, que Richard Ortiz a los 3 minutos salga y entre Ramón Martínez el primer pique y ya se lesiona de vuelta. O sea, no es normal. Romaña no son antes. Cosas normales. No, por eso Romaña contra General Caballero, primer pique también. O sea, porque esta pregunta ya viene hace mucho. Sí. En algún momento, ayer vi que Guaraní emitió un boletín también donde estaban todos lesionados, ¿verdad? Había 5 lesionados, entonces las cargas, nadie quiere decir. Apuntan al PFF. Al preparador físico, sí, porque. ¿Qué pasó en Cerro? Pues yo no sé si. Fíjate que ahora, por ejemplo, a partir de hoy hay doble turno. Y bueno, de trabajo. Pero el preparador físico puede hacer todo su trabajo, pero si no hay un cuidado detrás de el escenario, es muy complicado, hermano querido. Pero yo no sé tampoco, ¿verdad? No sé, yo creo que se puede decir muchas cosas de él, pero Richard Ortiz no es el tipo que más se cuida en Olimpia y no es tan viejo, la trae cuánto, 33 años dijimos, no, 33. Richard, yo le renové. Y bueno, y él no sale de las lesiones. Él no tiene, o sea, su contrato no vence ahora. No, ya sé, pero lo tendría en cuenta, Dani. De hecho, el año pasado se le hizo una renovación larga. Y por eso te digo, sí, yo lo después tendría en cuenta que lo recuperado y haciendo una buena pretemporada. Él terminó ya la temporada pasada lesionado. Y después está la otra cosa, ¿no? Acá, si Olimpia puede, lo único que se habla de renovación son el arquero, Espínola y Zavala. ¿Por qué? Porque son los únicos dos que rinden bien. ¿Quiénes terminan su contrato a fin de año? Montenegro, Zavala, Silva. Espínola, Silva. Yo no sé si Salazar o Tálvaro, ¿cómo están? Tálvaro.
Otágoro termina a fin de año. Tiene para rato. Sí. Zárate también termina su contrato. Pero Zárate no ha tenido en cuenta hace mucho tiempo. Pero aparte el 50% del club, algo puede sacar, ¿verdad? Con préstamo, algo. Pero lo que no son el club es el tema del punto. No, termina ya su contrato, Federico. Zárate ya queda libre. ¿Ah, ya queda libre? Sí. Ajá, qué pena. Pensaba que hace un año ¿Era jugador de selección? No, si lo hubiera vendido hace un año. Imagínate. No, y te acordás que se hizo el escándalo era por qué el 50%. Sí. Hasta Marco Trovato tuvo que salir a aclarar por qué se dio lo de Zárate. Iván Torres, dice Johnny también, sí, muy importante lo de Iván Torres, porque él es el que vi la dualidad de pasar de ídolo a villano. Ahora se hizo una captura de una conversación de un hincha que le escribe a su Instagram y le dice que se vaya ya, y Tito le responde falta poco, para tu tranquilidad le pone, ¿verdad? Como que a fin de año ya. Bueno, pero hay que saber lo que Fabio más o menos dice, que no le interesa, entonces ya, si es cierta esa conversación, no sabemos. No es cierta, también ahí entramos con la. Tito responde en el Instagram. En el privado responde, sí. Y a veces pelea con los hinchas, cambian el tema de esto, ¿verdad? Bueno, pero yo no lo vi a Tito. ¿Por dónde está acá? A decirlo así, en la del sábado pasado que dicen, pero bueno, Tito también que estuvo afuera, ¿verdad? No, Tito jugó. Tito al decirlo que está afuera ¿hace cuántos partidos? Jugó. De hecho, Tito tuvo que ser el volante central. Los tres volantes zurdos, él estaba entre ellos. Tito ya no volvió para el segundo tiempo con el triple cambio. Segundo partido donde tiene que hacer triple cambio, había sido en Villa Elisa. Y ya que ustedes citaban lo del PF, ahí también chiquearse. Yo me acuerdo que, no me acuerdo si fue Ameliano o General Caballero, cuando se retornaba de la primera pausa, la que tuvo Olimpia con el tema de postergar Ameliano y Libertad. Aquella vez se le hace la pregunta y Chiqui, sabiendo del estigma que tiene su PF Núñez en Cerro, dijo, ¿quién es lo que es muscular? Y le empezó a citar, no hay ningún lesionado muscular. Y ya la de pasada, y no sé qué está pasando. No, de o sea, voy nomás a lo que vos preguntabas. Preguntas y respuestas. Está bien, nuestro rol es preguntar. Pero el que debe responder, si te dice, y no sé qué está pasando, eso es lo grave. O sea, el que debería tener la respuesta, te acompaña la pregunta y la conclusión y no sé qué está pasando. Y dijo, a mí también me extraña, dijo. Y bueno. Le causó extrañeza que pase eso que pasó pero en el día de Libertad. Fabio, en algún momento. Lo dijo en la post-Libertad. Sí, en el día de semana, 4-0, me acuerdo bien, incluso en la calle por donde estaba transitando, escuchando esas palabras, porque te llama atención. Pone más fuerte la radio, a ver, ¿verdad? ¿Y sabes pues por cuando qué? dice no sé, ya... Y yo creo que en algún momento, Chiqui, también, para que se entienda. Hay una parte que dice, depende de otra gente. El tema es cuando se le hace la consulta, si no es para mandarlo a la reserva. Hijo, sería lo más facilista. Tú a punto de decir que pero sería lo más populista. ¿Sabes qué digo? Me quedaría sin jugadores. Sí. ¿No? Y claro. Primero dijo que vos planteaste. Primero dijo que lo más facilita, después dijo... No, depende. Me quedo sin jugadores. Claro. Y si hiciera eso... Me quedo sin jugadores, digo. Claro. Y después dijo, tampoco es que es una decisión a la que vos estabas apuntando, Ariel, el tema de que depende de otros, pero también en el caso de Arce... Acá también nos tiene que ver el presidente, pero no puede entrar a poner orden acá. Esto puede ser un festival, una fetichola, una sede. ¿Qué es lo que es Olimpia? ¿Qué es lo que es Olimpia, sinceramente? Y atender lo grave de todo esto, porque Dani, hace poco usaste una palabra que me parece correcta para definir este momento de Olimpia. Este año Olimpia no va a tener, entre comillas, héroes, no va a tener hombres de milagro, porque el año pasado la remontada, 10 partidos sin perder, campeones, y todos eran ídolos, ¿verdad? Fabio, ídolos eran todos. Déjame la duda. Rebobiná el tape y andate la noche contra Flamengo. El problema es que siempre son los mismos héroes que dependiendo del momento del año, él mismo dice, Derli, por ejemplo, es clave. Derli le salvó el año pasado Olimpia y le dio el título, vamos a ser sinceros, Richard Ortiz, Derli González, es que todos se enchufaron. le dio en el título a la Olimpia, sinceramente. Todos estos nombres se enchufaron. Bueno, pero Derli todavía no se nota que le falta el ritmo, pero no va a tener ese ritmo para que Olimpia levante, porque es jugador clave. Ponerle que va a estar en 3-4 fechas, en 3-4 fechas Olimpia se puede ir de todo. Si continúa así como está jugando, no dejamos el canal. Si continúa Olimpia de esta manera, se puede quedar sin nada. Ustedes se pueden imaginar lo que ni siquiera Sudamericana. Te digo a esta altura que el hincha Olimpia con la Sudamericana ya está conforme.
Así como está jugando el equipo y cómo están algunos jugadores, y es un algunos nombres. consuelo. Pero también ¿a qué juega Olimpia? Un premio O sea, consuelo yo le pregunto a usted, ¿a qué juega Olimpia? No, el sábado jugó a no perder rápido nomás, porque puso una línea de 3 que era una autopista de la zona de Gaona Lugo y tuvo que cambiar, y eso fue lo único positivo que hizo, es decir, que mejoró lo que era peor nomás, pero después Héctor Espínola no tuvo ninguna atajada. Velasco, el número 8 nacional, no aprovechó esa zona izquierda del Olimpia en el primer tiempo. Porque si él aprovecha, mira que varias veces se metió, se le filtraba al Olimpia por esa zona tranquilamente Nacional y lo marcábamos en el relato del partido. Pero Olimpia no solamente tiene problemas en ese sector, no tiene contención, no tiene creación, sus laterales no generan. Hasta Otálvaro entró en el segundo tiempo y Otálvaro ya no podía tirar centro como la gente. O sea, ese Otálvaro que conocíamos que tiraba buenos centros, por lo menos ya ni siquiera eso. Y más allá del problema que tiene Derlis. O yo no sé si estoy mirando tan tiró un centro y después la tiró atrás porque ya había fracasado con el primer centro. El doble 6 no contenía a nadie, con Iván Torres y con Quintana. Cardoso otra vez, mala actuación, Fernando. Y adelante Aarón está porque no hay otro. Está con el tema de poner juvenil, darle más que posibilidad de juvenil minutos, ¿verdad? Dentro de todo esto, yo no sé si Olimpia está para dar minutos, bueno, pero también van a decir que hace Paiva y que hace Walter González, no, tampoco. Y Derry sí, se notó mucho más ahora que arrancó desde el vamos, que le falta. Olimpia no fue un equipo peligroso en ningún momento. En otro momento decíamos un equipo reiterativo, esta vez ni eso fue, porque en otro momento fue reiterativo a una propuesta que uno ya le conoce. Esta vez no tuvo ni propuesta contra Nacional, un partido malísimo en el primer tiempo, donde el único sobresaliente fueron las corridas de Gaona Lugo con mal final, y en el segundo tiempo Nacional se dio cuenta que podía, se animó y terminó ganando el partido con un golazo. Pero antes de ese gol, para que no se hable mucho que era el que hacía el gol gana, ya Martínez, que lo corrió Pumpido de izquierda a derecha, había metido 2 centros que estuvieron a punto de conectar y ser el gol de Nacional contra Olimpia, que tuvo un remate de Brian de fuera del área muy malo, horrible, y después nada más, ¿verdad? Porque si vos te pones a pensar en los últimos minutos del primer tiempo, Nacional tuvo 2 seguidas que tapa Espínola, la última con mucho riesgo porque choca contra el poste izquierdo. Ahí sí terminó el primer tiempo con Nacional más cerca del gol, ante Olimpia que nunca tuvo cerca del gol. Y acá está el tema de elegir, brazos caídos, bloqueados, hay un poco de todo, ¿eh? Hay indiferencia a la situación por parte de muchos, hay un muy mal momento por parte de otros, te das cuenta, no pueden meter un pase que antes le salía bien, y hay una confusión por parte de todos, ¿verdad? Porque decíamos que Arce metió 4 nuevos ofensivos y Olimpia siguió jugando mal. O sea, el tipo metió toda la mano que podía para ver si podía cambiar la situación y la situación me parece que hasta empeoró. Entonces, ¿cómo vas a sentarte en el banco, rascarte la cabeza y decir, no sé? Ustedes marcaban que lo veían a un Arce diferente. Sí. Yo creo que ese Arce diferente en algún momento tiene que aparecer. En algún momento también para el público. Porque bueno, sí, pero en la conferencia. Acordate que la última parte del Cerro ya fue así, ¿eh? Sí, la verdad sí. que siempre decíamos que era muy berizo, o sea, pintaba una realidad que uno no veía jamás en los 90 minutos de juego. Claro, o sea, porque por ejemplo yo me agarro del anterior. Cuando en transmisión dijimos Junior Barreto está perdido. ¿Qué dijo en la conferencia cuando se le hace la pregunta? Él cumplió con lo que yo le pedí. Pero a la hora de la verdad en el partido, Junior ni siquiera estuvo en el banco. Él mencionó lo de Bruera, Palito, y acá dijimos, entró muy mal Bruera. Ni al banco. En una cancha que conoce demasiado bien Facundo. O sea, voy nomás que también, yo entiendo a veces cuando se quiere proteger al jugador. Por eso hace rato dije, cuando en algún momento como que quiso retrucar. No. ¿Quién lo que es muscular? Porque lo del muscular se apunta a una de dos. Cuando se le había preguntado por Salazar fue. Claro. Y cuando no es perfecto, y dice, no, nosotros bajamos la carga. Bueno, apuntemos entonces el tema del cuidado, ¿no? Pero ahí va a decir, no, pero yo tengo... Espera, porque o si no, también vos te quemás.
Porque Arce tampoco es ciego. ¿Por qué jugó con línea de 3? Porque no tiene lateral derecho. Si entre Salazar y Otálvaro hacen competencia de... Si yo era ahí suplente, dicen, ¿verdad? Y cada vez, en cada partido es así. Por eso jugó línea de 3. Por eso cuando después tiene que subsanar lo de Gaona, Lugo se percata de que su línea de 4 era muy defensiva. Por eso saca a Salcedo. No es que por ahí el que no vio el partido, Salcedo está jugando un horrible encuentro. Y que Gamarra y Romaña estaban jugando bien. No, se percata que con Romaña de 2 no podía. Entonces subsana eso. O sea, él está viendo cuestiones, pero si no acompaña con decisiones, que si él entiende que puede ser algo drástico, pero este es el momento. Porque repito, se vio con lo de Barreto y Ruera. O sea, no estamos hablando de alguien que en una terquedad o en una ceguera no ve. No, él le está buscando la vuelta. Y por eso en la conferencia dijo, no la encuentro. O sea, para mí el sábado tema es qué va a potenciar estas 2 semanas que tiene. Porque para él una buena noticia, él dijo trabajo, hoy arranca ya con doble turno. Pero potenciar qué, o va a elegir ya un equipo, porque primero recuperar los lesionados, pues yo creo hacen que 5 cambios por partido, porque la cosa no sale, entonces terminan jugando casi 20 jugadores. Vos ya viste todo lo que tiene que ver, ya viste en Olimpia, viste a Romero, a Cano, a Páez, a Paiva, a Walter González, Brian Montenegro, Derry González. Te estoy nombrando el último Cornet. El último partido te estoy nombrando 8 ofensivos, sacando a Fernández, Huguito, que sigue siendo Huguito, y Cardoso, ¿verdad? Romero 7, sí. Son de todos los colores, ¿viste? Hace 4 partidos no hace un gol. Y hay partidos como el del sábado pasado que nos genera una situación. En un momento dijimos, cuando recién llegó a Olimpia, mirá que bien la pelota parada, Arce. Estaba practicando muy bien, sorprendía mucho con la pelota parada. Ahora ni eso. Gamarra también, y ahí yo voy a la motivación seguramente, ¿verdad? Él bajó mucho, Jugó 4 partidos espectaculares contra los brasileños y ahora cualquier mano a mano, sin pena ni gloria, pierde. Entonces ahí también está el tema de cómo encarar una competencia y la otra, ¿verdad? O de tu momento propio. A lo mejor, no sé... Porque si ves los últimos 3 partidos está desmotivado. De Mateo Gamarra, no es para convocarlo. No es para convocarlo. Totalmente. Sus últimos 3 partidos no es para mira que yo hasta lo ponía como titular en y también la selección pasada contra Perú, ¿verdad? Que era un momento increíble, pero ahora los únicos que se salvan son el arquero y Zavala. Raúl Vicente Amarilla, compañero, textualmente dijo, hay que demostrar en cada partido si uno quiere continuar en la institución. A fin de año se hará una evaluación. Director institucional del Olimpia. Edgar, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, Bruno, buenas tardes. Con Kenton, más servicios oficiales, más repuestos, más valor de reventa. Escribinos al WhatsApp 0976-1010. Avanza siempre con Kenton. Chacomer, respaldo total. ¿Querés ser ingeniero económico? En la Universidad Autónoma San Sebastián podés estudiar. Con esta carrera serás un líder con formación ética y competitiva. Soluciona problemas administrativos, de mercadotecnia y humanos. Escribinos al 0986-519-505. Ven y juntos vamos a crear. Con cubiertas como Tire andas sin preocupaciones porque tus cumos te dan 150 días de garantía especial en tus cubiertas contra todo daño accidental, malas condiciones del camino, perforaciones, cortes, impactos o explosiones por baches. Encontralas en Chacomer y todos los distribuidores del país. A ver, ¿tenés el hincha Pina Olimpia? Aguántame. Vos tenés tu lista en Olimpia. ¿Tienen su lista en Olimpia? Vení a Bristol y aprovecha la semana de celulares. Una oportunidad única para renovar tu celular con descuentos increíbles hasta agotar stock, con los mejores precios del país y sin entrega inicial. Celular Samsung A14 de 128 GB, ahora solo 18 cuotas de 109.000. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Tapero Villa sortea una Bronco Sport 4x4 0 kilómetro. Con tu compra de unidades por New Holland ya estás participando. No te quedes sin la oportunidad de ganar. Llama al 021-671-900 para más información. Tapero Villa, 50 años juntos. A ver, hay listas en Olimpia. Hay nombres que ya creen ustedes que o
o si es que la rompen de acá en adelante van a continuar, el próximo año se vuelve otra vez a un bajón, y así sucesivamente. Así está Olimpia hace 4 años. Así está Olimpia hace 4 años. Hace 4 años Olimpia. Sí. Por eso hay que tomar una decisión. Me parece a mí, yo te diría, ¿por qué crees que hace 4 años no se toma esa decisión? Y por el tema de que no puede Olimpia fichar, o sea... Cuando tuvo que fichar, le fichó un jugador que no juega. Bruguera no juega en Olimpia. ¿Y lo que costó? O sea, decime un partido en el que... O sea, decime una campaña de Bruguera que vos me digas, no, jugó 6 partidos seguidos. Pero mira que golpeó en los momentos precisos. No, ya sé, Dani, no es culpa de él. Te estoy diciendo yo te digo en el tema, le hacen jugar. Porque mira que está bueno el tema, y creo que en algún momento Cardona, en uno de los pocos momentos victoriosos donde habló, mencionó, dentro de todo, cuando Olimpia levantó el tema de la suspensión, tuvo un porcentaje relativamente alto de jugadores que estuvieron de titular: Espínola, Romaña, Barreto, Bruguera, en ese momento Ramón Martínez. Te estoy citando 5, y lo dijeron como un logro. En el caso puntual de Bruguera, hace poco también recordamos, él hace el gol de la clasificación contra Flamengo, él hizo un gol clave contra Nacional Medellín, él hizo el famoso gol que dejó la frase muy recordada. No le hacen jugar seguido, Dani. No juega seguido Bruguera. Sí, pero tampoco por eso vas a decirle que lo tienen que sacar. No, yo no dije eso, todo lo contrario. No, es que vos hablas de la lista. Lo que estoy diciendo es que él debería de jugar seguidamente. Debería de tener continuidad en Olimpia. Yo no sé por qué no tiene continuidad en Olimpia. Yo alguna vez ya dije y vuelvo a decir, para mí no es jugador para Olimpia Facundo Obrera. No es jugador para Olimpia. ¿Y quién es jugador para Olimpia entonces, según vos? Porque él entra, marca los goles clave. ¿Qué partido? ¿Qué contra Flamengo? ¿Quién es jugador? Decime. Pega con Yaupama, Bruno, el partido contra Flamengo. Por eso te hablé hace rato que no hay ídolo ahora en Olimpia. El hincha de Olimpia, le aplaude. Yo no te hablo de ídolo, Fabio. Sí, pero te estoy diciendo, si se está cayendo a pedazos Olimpia, ¿qué ídolo me está hablando? Que le costaron muy caro a Olimpia y no son jugadores para Olimpia. Para mí, Facundo Obrera le costó un platal a Olimpia y no se justificó. Más ¿por qué no juega? No le hacen jugar. Es buen jugador, pero tiene que jugar. No es buen jugador para Olimpia, sinceramente. Pero ¿cómo no hace buen jugador? No, cargan a la tinta en otros jugadores. ¿Por qué? O Alejandro Silva te queda calladito. Tito Torres no decís nada. Yo tengo mi lista. No decís. Yo tengo mi lista. Y te acordás de Bruguera, no entiendo lo que pasa. Los lunes en Farmacias Catedral arrancás con energía, con descuentos de hasta el 50% en vitaminas y suplementos. También te ofrecemos 25% de descuentos contigo Money en todas tus compras. Para más consultas, llámanos al 627-7000 o al WhatsApp 0982-927-610. En Farmacias Catedral desde 1905, amamos cuidarte. Descuentos todos los días con tus tarjetas Visión. Ingresa a www.visionbanco.com y conoce los descuentos que tenemos para vos de lunes a sábado con distintos comercios aliados. Pedidos ya Farma Oliva, estaciones adheridas Puma, Copetrol, Biggie, Copemarket, Fortis, Cadena Real, Mi Tienda Visión, restaurantes, peluquerías y en todos los shoppings del país. Visión, más digitales, más humanos. Bueno, veo que tenés una hojita y Pau Bruguera no es el culpable yo no te dije que es culpable de la desgracia. ¿Cuánto es jugador para Olimpia? Olimpia en Bruguera y Barreto, por ejemplo, que fueron sus incorporaciones. 2 millones casi. Va a apurar. Mal gato, Mal gato porque otros vinieron sin condiciones como Romaña, que vos estás recordando, Martínez, y el tercero, ¿quién era? Espínola. El arquero. Espínola. Todavía piden que se le pague el préstamo. No le pagó el préstamo todavía, pero lo otro, 1.300 más lo que costó Barreto es un... Le tienen que dar más oportunidad. Yo estoy de acuerdo. Pero Bruguera hizo los goles, A lo mejor no le dan porque, mira, también es sumarle el gol a Libertad. Por eso, Libertad Nacional de Medellín y Flamengo. O sea, no es tan más malo que el resto, ¿verdad? Esos goles valen $1.300.000. No. El Flamengo tampoco así, Fabio. Por favor, Fabio. No seas extremista. No, sí, por eso Barreto tendría que devolverle plata al club, ¿verdad? Con lo que jugó, no. Pero así no se mide la cosa. Pero vos trajiste un goleador. No se mide la cosa. Claro. Un goleador trajiste. Yo creo que tu equipo juega emociona él. Él juega titular, tiene oportunidad. Vamos a analizar más cosas. No. Bueno, no lo ponía Cáceres. Aguirre si quería, no lo ponía, cuanto menos lo ponía mejor. Y Arce, es increíble lo de Bruguera, porque él juega contra Guaraní, hace 2 goles.
¿verdad? Sí. Él tuvo un lapso donde hizo 4 goles en menos de un mes por ahí. Yo no sé si estéticamente estos técnicos, para ellos un retroceso jugar con un 9 así, porque es un 9... Cáceres le antiguo. había dado, Federico, Sí. en los primeros partidos, porque viste que se hablaba de que iba a ser la dupla del 2023, Bruera con Derlis. Y esa es la época donde Bruera quedaba muchas veces en offside. Por eso Por digo... eso, es más, ¿se acuerdan que hay un momento donde entre a lo Derlis y mejor el Ale le dan famoso- un penal Claro, el para que Bruera presiona. entre en confianza? Porque Bruera presionó al rival contra Flamengo, sí, él gana el córner, pero a lo mejor otro partido estaba muy estático. La otra vez Arce le insistió, y lo dijo en conferencia de prensa, me pasé pidiéndole que pica el segundo palo para el centro y no llegó nunca. A lo mejor tiene eso, tácticamente. Pero ¿por qué es no muy poco estamos trancando obediente. con Bruera? Porque es el jugador más caro que pagó Olimpia. No, pero cuando él apenas, él tiene no que puede seguir jugar. en Olimpia. Cuando apenas pudo abrir un mercado de pase, a todos nos sorprendió. Bruera estaba por allá afuera y Olimpia pagó 1.300 y habrá pensado con toda la de la ley en que iba a tener buena reventa. Claro, porque si vos para haces eso el contratar un cálculo. jugador así. Claro. Yo creo que todavía Por eso- sigue esa esperanza. y puede ser, Pero a lo tienen que mejor, jugar el equipo. sí. Es que ahora Olimpia está desarmado. Y bueno, pero y él no lo ponen juega. a cualquiera, ponen a Aarón Páez que todavía no está preparado para la primera en vez de Bruera. La otra de Bruera estuvo en el banco. Yo lo vi en el calentamiento con un poco un pelo más claro, no sé en cuál de los partidos. No, lo vi. antes de Nacional, pues. Bueno, antes de Nacional, con Resistencia. No, con Resistencia, sí, él él entra en el segundo entró. tiempo y él es el receptor de eso que vos mencionás, de la crítica. De los centros. En vez de ir al segundo, se fue al primero Sí. y ya contra Nacional no estuvo ni siquiera en el banco. Y bueno, y está con esa, no seduce a los técnicos. A pesar que lo suyo no es peor que... O sea, él hizo más goles que Walter González. Walter González desde agosto del año pasado no hace un gol. Paiva no sé hace cuánto no hace un gol. Brian hace de a 2. Cada 6 partidos hace de a 2 goles, 7, 8 partidos. Entonces, hay 9... Un 9 es muy distinto al otro. No hay 9 parecido en Olimpia. No. Cada uno tiene su característica propia, pero a Bruera no le seduce a los técnicos, porque hablamos de Cáceres, muchas gracias, hablamos de Cáceres, de Aguirre y de Arce, que si pueden no ponerlo, no lo ponen. Y en un equipo como Olimpia, que no hace goles, hace 4 partidos, no pone un 9 como Bruera, me imagino que el próximo partido de Olimpia lo debe poner, o va a insistir de vuelta con Paiva, con Derlis. En un momento se hablaba de Derlis Bruera, una dupla, la dupla ideal de Olimpia. Cuando se hablaba de cómo formaría con tantos delanteros que vinieron, y nunca fue tal, ¿verdad? Por la lesión de Derlis y porque Bruera nunca tuvo lugar con continuidad dentro del equipo titular. En la cocina hay recetas que se respetan porque han recorrido un largo camino en busca del toque perfecto. Esas recetas llenas de aroma y sabor que han pasado de generación en generación y nos transportan a lugares y momentos. En Mickey, Paraguay, celebramos acompañarte en cada uno de esos momentos. Mickey, la obligación de ser buenos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. Sanatorio San Sebastián, brindando servicio a toda la familia con un plantel altamente calificado y con tecnología de vanguardia desde el año 2006. Teléfonos 021-676-636 y 0981-486-850, ubicado en el corazón de Fernando de la Mora, zona norte, Mariscal López esquina, Huracampana. Escuchen a Lincho Espina y seguimos con los compañeros. Ni con Paiva, ni con Brian, ni con nadie. Imposible, estuvo pésimo, los muchachitos jugaron muy bien, pero Chiqui tiene que dar más, hay que darle una oportunidad más. No puede ser que con todo lo que se le pone, con todo lo que cobran al día, con todo lo que tienen, encima, sí, increíble. Acabo de hacer 16.000 kilómetros, directo del aeropuerto, acá vengo a ver a mi Olimpia querido, para ver esto, pero de lo mediocre para abajo está. Con todo respeto, Chiqui Arce, andate será, andate. El domingo de Fulgencio Yegro voy a venir hasta acá para verla y después me incorporo a mi familia. Pero así no puedo. Chiqui, con todo respeto será, andate será.
Bueno, vos tenés tu lista, dijiste, Fabio. Sí, claro. Estamos ¿Cuántos hablando nombres tenés? de fin de ciclo, ¿verdad? Y hay uno que ya, sumando a uno que se retira, tengo 8 nombres. Ah, vos decís por Antolín. Sí. Pero el tema es el siguiente, a ver, vos lo que planteas desde el rendimiento o desde lo contractual, porque estamos hablando que hay jugadores que todavía tienen contrato vigente, pero que capaz el rendimiento no amerita. Creo que recién hablamos de un caso muy extremo porque fue una de las contrataciones más altas. Dani, Olimpia necesita cirugía mayor. No, ya sé, pero dependiendo y te digo más, ya sin importar el tema de apertura o no del libro de pases, pero Olimpia no puede seguir así. Yo creo que tiene que solucionar los problemas con los que tienen contrato todavía y no van a continuar, y los que terminan su contrato, muchas gracias, muy amable, se les paga o se les plantea una forma de pago, porque si no te demandan otra vez después. Claro. Y se sigue para adelante. Yo creo que el universo es muy que reducido. Olimpia no tiene los jugadores para reponer. No puede ser que no haya jugadores. Vos te puedes arreglar un medio campo, no sé, Richard Ortiz, Vampeta Gómez para el próximo año, en condiciones. Ramón Martínez que haga una buena pretemporada. Ahí tenés 3 volantes. Después suma uno juvenil. Y mira que el segundo tiempo de Nacional Hugo fue... Fernández, jovencito, pero horrible. Hugo Fernández, ¿qué le pasa a Hugo Fernández? Bueno, ahí tenés un caso, que es alguien que seguramente tiene todavía un contrato largo, pero que bajó notablemente de rendimiento. Ahora, si vos me decís, hay un juvenil a quien le está tapando Hugo Fernández, y no es el caso. ¿Qué se hizo de Diego Torres? Cano, desaparecido, después lo de Aarón Páez. Porque, mira, yo no sé cómo es el sedazo, porque Raúl también lo dijo, y es una realidad. Olimpia va a jugar la Libertadores sub-20. Pero si vos me decís que ese es parámetro para que decir que Olimpia tiene la mejor cantera del país, no. No, entonces... Tampoco la tiene Cerro, que la jugó hace poco. Claro. Hay casos y casos, como vos decís, por ejemplo, es cierto lo de Fernández, pero yo, por ejemplo, Fernández me decís, si yo tengo el poder de decisión de chiquear, se lo cedo a algún club que juegue a préstamo. No sé, a mí, y el caso de Paiva también, hay que ver lo de Paiva, no sé si tiene todavía contrato, si tiene todavía contrato claro, yo también presto, ¿verdad? No sé. Ese es el tema. Es muy difícil, no sé qué decirte, pretemporada, es físico, es mental, Arce tiene, no sé, sinceramente yo no pero sé. Pero que vamos a utilizar el término ya, a ver, no quiero decir quemado, pero mal de barco ya está. Sí. Va a mejorar, va a entrar un mes, va a hacer 2 goles. El caso de Paiva, Paiva, Fernández, Alex Silva. Sí, estamos por ahí. Uno de los 2 laterales. Porque no pueden haber un lateral. Yo veo laterales, a ver, increíbles. Yo sé que la camiseta de Olimpia es pesada, ¿verdad? Como la de Cerro. Pero veo laterales en equipos más chicos y veo que tienen un comportamiento aceptable como laterales. Cortan, tiran buenos centros. Y los laterales de Olimpia son lamentables. Claro. Los 2 derechos. Zavala corre por todo, Zavala tiene que correr por el extremo izquierdo, tiene que correr por el lateral, a veces tiene que cortar como central. Entonces la gente le valora eso. Y esa es su forma de jugar nomás. No es que él elige, esa es su forma desde el principio. Él dejó alguna duda al principio, pero cuando se asentó ya, hoy uno de los jugadores más necesarios que tiene Olimpia. Olimpia en crisis futbolística, ¿verdad? Porque aparte inventa algunas cosas como buenos centros, claro. Algún golazo de tiro libre, pero después el resto, Walter González, por ejemplo, ¿para qué más ya Walter González? Si él mismo pelea contra él mismo, contra la gente, contra los malos pases de su compañero, él define mal, o sea, decía, no sé si Guardiola el dueño, ¿verdad? Pero la famosa frase de las sensaciones en el fútbol, como en cualquier grupo humano, hay jugadores que ya tienen malas sensaciones, ya está, ya te dieron acá y no te van a dar más que eso porque ante el menor retroceso va a volver todo. Entonces claro. Hay que ser inteligente, con o sin libro de pase, porque si me vas a decir que estos son insustituibles, no. Si de hecho estamos hablando que la mayoría claro, pasa en el banco. Federico, vos apuntaste a la productividad y ahí apuntaste a Zavala y perfecto. Productividad y ambiente. Sí, y también. Y dentro de esa productividad. Por eso no nombro a Bruera, porque yo también le daría, si Bruera es mi jugador, yo no voy a conseguir un oferente a fin de año con este nivel que tiene Bruera que me pague lo que invertí. Tampoco le doy a préstamo, entonces me quedo con 3 números 9, pero no tener 10 números 9 donde cada uno juega un fin de semana siguiente
y no le hace gol a nadie. Claro, por eso dentro de la productividad, y vos haces ese paralelismo con Zavala y lo que hace, por ejemplo, Otálvaro. Otálvaro no puede convivir cada año y cada ciclo porque tira 5 buenos centros con la zurda cada año, ¿verdad? Entonces ahí entramos en un tema bastante delicado y lo de Tito también se descompuso la relación. Hay un quiebra y se fragmentó todo con el hincha y Tito terminó un ciclo también, bien o mal termina un ciclo en Olimpia. Yo creo que se va a dar una masividad en cuanto a salida de jugadores siempre y cuando, bueno, no voy a descubrir la pólvora, ¿verdad? Que esté abierto el mercado. Masivamente hablando así de 7, 8 jugadores. Ponerle jugar Sudamericana. Pero eso es lo que no entiendo, perdón Federico que te interrumpa lo que dice Mariel. Eso no entiendo. O sea, vos si abrís tu libro de pase vas a hacer la limpieza, pero si no te quedás ahí con todos los jugadores, o sea, ¿cómo haces? No voy a alargar, a 8 nuevos jugadores como dice Fabio, voy a haber 4, te digo, Ortiz digo, Alejandro Silva categóricamente, Tito Torres, Otálvaro, sumaste a Andolín. Él ya se va, ¿verdad? Walter González seguramente. A Paiva no lo dejaba Paiva. Y Paiva González, el gran problema va a ser si yo no puedo, ¿cómo afronto el campeonato? No voy a tener jugadores. Porque ¿quiénes aparecen? ¿Quiénes son los que la rompen jugadores? Los chicos, por ejemplo, de los que aparecieron que piden titularidad. Tenés Paiva, tenés Bruera, tenés Brian Montenegro, tenés Walter González. ¿Lo puede traer Pasajú? ¿Puede volver o no? Yo creo que sí. Debería volver. Es muy interesante, lo he visto contra un jugador de mucha potencia, contra Yo creo que 6 meses en primera le habrá venido mucho mejor que a lo que están. No te digo para jugar del arranque, que sea la salvación, pero para tenerlo. O sea, ¿para qué tener 7 número 9 con Sudamericana y campeonato? Y si llega a pasar, Ariel, eso que vos decís que no puede fichar, va a ser tristísimo el panorama. Esa es la realidad de Olimpia, es lo que hablamos en su momento. Chiqui ha de estar más que preocupado para rearmar todo esto. Me imagino que está pensando en sumar la mayor cantidad de puntos, tener ese premio consuelo. Habrá que verlo si premio Chiqui llega consuelo, a fin de año, ¿no? Premio consuelo va a ser la Copa Sudamericana. ¿Cómo? Habrá que verlo si Chiqui llega a fin de año. ¿A vos ya le querés sacar a Chiqui? No, a lo mejor el mismo se quiere sacar. Alcanzar lo que siempre soñaste con Solar Banco. Sí se puede. Solicita ya el producto que más se adapta a tus necesidades. Tarjeta de crédito, ahorro programado, préstamos personales, préstamo para la vivienda. Contactate llamando, escribiendo al WhatsApp 218-8000 y entérate de todas las novedades en las redes sociales @SolarBanco. Con Solar Banco sí se puede. Tu página web sufre caídas constantes, tu correo electrónico no responde, no tenés soporte técnico. Con Max Dominios cambiar de proveedor de hosting ya no es un problema. Con nuestro servicio de migración asistida, toda la información de tu sitio web y correo electrónico están seguros, sin pérdida de información y sin dolor de cabeza. Ingresa a www.maxdomino.com y migra hoy mismo. Cuando llegas a una estación de servicios, ¿qué buscas? Calidad de combustible, limpieza, buena atención o algo para recargar las pilas. En las estaciones de servicios Usaiposta sabemos lo que el cliente necesita. Estamos en los principales puntos del país y lo ayudamos a recorrerlo. Cargue potencia, cargue fuerza, cargue en estaciones de servicios Usaiposta, cantidad y calidad garantizadas. Perdón, lo de Chiqui vos decías, Ariel. ¿O vos dudás de que él mismo tenga paciencia? Yo dudo de que él llegue en este estado de cosas y de resultado y de rendimiento a fin de año. ¿Cuánto faltan? 8 partidos. Yo vi el partido por televisión y lo veo muy fastidiado de chiquearse con las decisiones que toman a veces sus jugadores. Lo he visto ya con poca paciencia. Y no me extrañaría que si van pasando alguna fecha y no hay reacción, respuesta, haga lo mismo que hizo una vez, como dije la vez pasada, en Cancha Luqueño cuando dirigió su última vez en aquel primer ciclo. Claro, porque se venía cuidando mucho, pero el sábado como que ya sin cassette empezó a hablar de ciertas cosas, ¿verdad? Dentro del maquillaje que le podía, porque cuando le preguntan el tema de la reserva de jugadores, dice, me quedo sin jugadores, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que como aquella que debatimos cuántos jugadores tiene que cambiar Olimpia para un siguiente partido, hablamos de 9, 10 jugadores, nos poníamos de acuerdo entre todos los compañeros, y estaba en esa posición también Chiqui, en decir que si por rendimiento no va a jugar nadie, entonces acá, ¿verdad? Tienen que ir toda la reserva. Y ya fue un poco más crítico, ya no es que se sostuvo tanto en el tema de buscarle la vuelta a los partidos, de que no sale, que busca, y que no encuentran las oportunidades, ¿verdad? Pero esto ya no se puede tapar, decía él mismo estaba siendo ya un poco más autocrítico, no soltándose del todo. También cuando vi el segundo tiempo y cómo Arce miraba descorazonado, se sentó, también pensé, pero él dijo, creo que
Hay alguna cosa que él dice no siente porque tiene que cuidar ciertas cosas, pero otras cosas que sí. Él dijo estas 2 semanas de trabajo y dijo la revisión a fin de año, donde también vamos a entrar nosotros, dijo, ¿verdad? En la revisión, pero me dio a entender que él va a esperar a Ariel estos 8 partidos. Respecto a lo que dijo. No, yo te digo porque a mí también, la otra vez le comenté fuera de micrófono a Dani, me dijo una persona ahí cerca, me dijo que o lo van o se va él, antes del Partido Nacional, me dijo que estaba así el tema, pero yo al escucharlo me parece que no era necesario que diga hasta fin de año si pasa por su mente, ¿verdad? El tema, yo creo que él mismo va a buscar estabilidad, fíjate lo que sería para él agarrar o salir de los 2 grandes el mismo año, ¿verdad? A principio de año salió de Cerro, creo que va a cuidar ese tema. Sí va a esperar que se enderece un poquito, no digo ganar 5 partidos seguidos, pero dejar una mejor imagen con vista a lo que ha de ser el trabajo del año que viene, que está preparando. Pero tiene que llegar. Si el equipo juega todos los partidos como contra Nacional, yo estoy de acuerdo que no va a llegar, que si no es de él la decisión, va a ser de la directiva, porque va a ser como se dice siempre, insostenible que se juegue tan mal, que se dé tan poca respuesta. Pero me parece que lo que está buscando acá nos envió en el cronograma, donde hay varios días doble turno. Alternan, solo Federico. mañana no, ¿verdad? No, el lunes doble turno, martes un solo turno, miércoles doble turno, Sí. jueves doble turno y viernes un solo turno. Así está, o es al revés, ¿verdad? Pero No, tener 3 doble turno y 2 sí, turnos simples. Sí. Y yo me acuerdo que en una de las conferencias, porque Olimpia, esta es la segunda pausa que va a tener de 2 semanas. Cuando se volvió aquella vez, Chiqui dijo, no, nosotros no hicimos físico. Creo que un día hicimos más o menos físico, después fue cuestiones futbolísticas. O sea, dando a entender que no pasa por lo físico. Por eso yo creo que a Chiqui también le ha de doler bastante esta última fotografía que dejó, que se acentúa en los últimos 4 partidos, donde él cuando volvió dijo, estamos para pelear el título, no hicimos el reacondicionamiento físico, ¿dónde están las lesiones musculares? Y fíjate que todo eso ya se desmoronó. Olimpia ahora está más preocupado de lo que puede significar. Cuando Raúl dice, si nos quedamos sin fútbol internacional, ahí sí, ahí puede ser una cuestión complicada, porque ahí está General Caballero. Decí que vino la pausa ahora, porque Olimpia tenía que jugar con Trinidense y Guaraní. Imagínense un Olimpia sin Juan Espínola y dentro de todo Mateo Gamarra. Claro. Lo que hubiese significado ese partido contra Triqui. Y después Guaraní, que ayer ganó muy bien su partido y está invicto desde que asumió de Muner. Ahí se le podía ir oficialmente absolutamente todo. Y ahora, al divulgar de que va a haber doble turno, también es una forma de decirle a la gente, sí, ahora vamos a hacer una sesiones largas de la parte física. Y vamos a buscar solución de algún tipo, ¿no? Porque este es el mismo plantel que en un mal momento le dijo que no a Aguirre. Al uruguayo. A Gutiérrez primero. Claro, que no doble turno. Pero le dijo a Aguirre también. Pero Federico, ¿sabes cómo arrancó? Mira cómo es el fútbol. El año pasado con el tema de Pablo Rosso. ¿Te acuerdas? El tema del día libre. Que Pablo Rosso... El bloqueo mental. Sí. Claro. Pero esa terminó bien. Salió demasiado bien. Claro, terminó bien. Pero te digo que es el mismo plantel. Claro. Sí. ¿Y sabes qué? Mira cómo es el fútbol y su dinámica. Yo pensé que ya había sido en otro torneo. ¿Cómo arrancó este mismo torneo? Con la decisión drástica del plantel de no concentrar en la previa del partido contra Tacuarembó, que era la primera fecha del torneo clausura de este 2023. Que le molestó bastante a Cardona. Y que nosotros lo agarramos a Raúl en el estadio y dijo, nos sorprendió. Imagínense cómo estaba el plantel. Este mismo torneo del cual no es que se bajaron, nunca se subieron. Tomaron la decisión, nosotros nos vamos a concentrar. ¿Por qué? Porque había deudas, porque había el tema de los premios, la Sudamericana, la Libertadores. O sea, así arrancó el torneo. 14 fechas después, Olimpia estaba mirando más acumulativo Sudamericana y Libertadores. Pero por eso cuando se habla de la dinámica del poder, este es un plantel poderosísimo. También hay que decir que este plantel seguramente en un momento practicara fútbol y terminó ganando títulos. ¿El año pasado? El año pasado. Por eso. Después del intento de no concentrar, no concentraron
Cuando estaba para pelear el título en serio, dijeron, le metemos, practicaron bien, concentraron, incluso alguna vez antes. Y eso fue el efecto de lo que había que concentrar y terminó ganando. Eso fue el efecto del, ¿cómo fue? El estrés mental, ¿verdad? Del bloqueo mental. A partir de ahí fue. La conclusión entonces es un plantel que elige los momentos para tener compromiso y dar todo lo que tiene. Pero es una conclusión que no es un descubrimiento, es una conclusión que es la ratificación de hace 3 años, Ariel. O sea, cuando en aquel título de la pandemia, Rodrigo Rojas dice, ganamos sin hacer 3 pases seguidos, era inclusive una dinámica mayor si había más pesos pesados. El 21 fue la Copa Paraguay, Supercopa y el último partido contra Nacional. Que de paso es la última vez que Olimpia le ganó a Nacional, por cierto. En el 22, ese gran sprint final que podés conectar con la fase de repechaje donde eliminaron a César Vallejo, Nacional de Medellín y Fluminense. Este año queda la noche de Flamengo. Pero, ¿qué pasa? A diferencia de los otros logros que terminaron en títulos y accesos a Copa Libertadores, este es medio rebuscado. ¿Por qué? Porque te dio una gran alegría de eliminar al campeón vigente, te dio 1,5 millones entre recaudación, lo que significó la euforia, pero en estos momentos seguís con las manos vacías. Por eso, pero eso de que es un plantel, por eso yo recordaba, en el inicio de este torneo, y ¿sabes qué? La gente no lo tomó mal, porque todavía estaban con el tema de la goleada Nacional de Medellín y a Melgar, 3-0, 4-0, 4-1 respectivamente. Porque, ¿cuánto tiene que ver estas publicaciones o estas actuaciones extra cancha? También de que ellos saben, si no somos nosotros, no lo salva nadie. Y querés que te diga algo, que pueda sonar antipopular, pero por lo que vimos, hay una brecha muy grande entre los que están siempre y los que abajo piden cancha. Voy a colocar un ejemplo que no viene al caso. Entonces, pues, Dani, vos proponés más o menos un status quo otra vez, con todo continúa. No es que yo propongo, Olimpia baila ese... Las vacas sagradas son buenas y no hay quienes pueden sustituir a estas vacas sagradas. Lo que pasa es que... ¿Y Olimpia va a seguir así? Pero, ¿sabes qué? A mí, Bruno, ese tono o el que dice Ariel cuando dice... Entonces, conclusión... Pero hace 3 años que vienen así. Acá nosotros perdemos cuánto tiempo de espacio. ¿Qué pasa a la Olimpia? Plantea el conductor, ¿verdad? Que es futbolístico. Y al final salimos con que Ariel, estos jugadores eligen. No, y con circunstancias de quién jugar, dejan todo. Y hay otro momento en que no les calienta nada. ¿Sabes cuándo van a dejar de elegir? No tienen compromiso. Pero, a ver, Ariel. Elige partido de Copa, un tramo de campeonato. Y el año que viene, ¿cuál va a ser la motivación entonces con esto que vos decís? Si va a jugar y si vamos Copa Sudamericana. Chiqui sabía, por eso, cuando le hacen el planteamiento de si era para pelear el título o el acumulativo, dijo... Yo sé cuál es más fácil y cuál es más difícil. Porque este es un plantel acostumbrado a la heroica, a la épica. Y anda a decirle a ellos, tienen que luchar para entrar como acumulativo Paraguay 3, Paraguay 4. Entonces ocurre lo que ocurre. Yo voy nomás a lo siguiente. ¿Sabes cuándo van a dejar de sentirse así? Cuando vea que los de abajo realmente le pueden comer el puesto. Le están pisando los talones, claro. Es la única forma. Vos después de los partidos que viste de Olimpia, dame un juvenil que vos digas, mira, este es el nuevo Alejandro Silva. Ah, este es el nuevo Richard Ortiz. Ah, este es el nuevo lateral derecho que le hará pensar a Otálvaro y a Salazar. No hay. Entonces, es un efecto cadena nomás. Yo hace rato iba a cerrar nomás con un caso puntual que no viene para analizar, pero a veces. Ahora, en el caso de Cerro, en el caso de Cerro Porteño, lo de Ronaldo de Jesús hizo 2 goles agónicos, ¿verdad? O sea, que significan 3 puntos. Yo me imagino que Broga estará un poco preocupado, que Morel también puede estar preocupado. Alan Núñez ya ganó el puesto. Claro, que Alan Benítez estará un poco preocupado por lo que significa el presente de Alan Núñez. ¿Cuántas veces dijimos que Beto Espínola, al no tener una competencia real, podía jugar bien, llevemos a Olimpia de ese mediocampo? Seba Quintana hace un año ganó de sur junto a Diego Gómez. Eran los 2 titulares de la selección. Diego ya juega con Messi y es jugador de selección. Seba la vez pasada hasta Junior Barreto le ganó el puesto. Entonces, sí, yo digo, también le entiendo a los experimentados.
que hace 4 años vienen, como vos decís, eligiendo los momentos. Pero esto ya se acabó, Dani. Se acabó, hermano querido. Esto ya tocó fondo. Todavía no. A la pucha. Saladex te da el pase para vivir el fútbol de la mejor manera. Participa por el sorteo de 2 salas, 5 estrellas y 30 vouchers de 1 millón de guaraníes. Para que te suscribas a la plataforma que quieras, envía Saladex al WhatsApp 0992-924-000 o ingresa a dondeverfutbol.com.py y entérate cómo participar. Sorteamos todas las semanas. Hay fútbol, hay Saladex. Estudia medicina en la Universidad Autónoma San Sebastián y cumplí tu sueño de ser médico. Inscripciones abiertas para el 2024. Sede central Saturio Ríos y de las Residentas San Lorenzo. Teléfonos 021-575-745 y WhatsApp 0986-519-505. Seguinos en Instagram @UAS Central Universidad Autónoma San Sebastián. Ven y juntos vamos a crear. En la parrillada con la familia o amigos no pueden faltar los embutidos de Pollos Don Juan, salchichas, chorizos con queso de Viena, butifarras y besitos picantes. Acércate a las sucursales de Pollos Don Juan o llama al 021-729-1717. Pollos Don Juan, para todos los gustos. En el Cacique más llevas, más ahorras. Cada vez que vengas al Cacique, hace tu compra inteligente. Llevando 2 o más productos iguales, ahorras más. Cuanto más lleves, mayor es el porcentaje de descuento y la abonas con cualquier medio de pago. En Luque, Aregua y en Itagua, el Cacique sí te conviene. ¿Conclusión? ¿O lo de la conclusión ya no? No, acá yo lo último que interactuamos recién. Es un rompecabezas, esto es un problema matemático, valor, nadie puede resolver. No. Parece una película. ¿Viste esta película que dice pasa el profesor y resuelvan este problema y deja como suspenso y que alguien resuelva ese problema? Y aparece un genio. No es tan complejo. Lo que pasa es que la solución te van a decir que es inaplicable para un club como el Olimpia. Bueno, vos dijiste todavía no tocó fondo. Todavía no, porque fondo sería, si se da lo que arrancamos. Quedarse sin nada. Quedarse sin Sudamericana. Quedarse sin nada. Ahí pero no era que acá se espantaron cuando yo dije, mira que la Sudamericana, interesante meterse en la Sudamericana. No, tienen que ser Libertadores, porque Olimpia es la Libertadores, que es la Libertadores. Y por eso así te digo como están las cosas. Yo ya eso? le decía a usted hace cuánto, le dije... Sudamericana, Sudamericana nomás y espectacular. No. Lo tuyo en ese momento era desde una perspectiva de estrategia. De selección. Me da el cuero para la Libertadores. Sí, de estrategia. Y ahora no te da. Yo te pregunto, ¿la actualidad Olimpia le da para la Libertadores? El auto no da 80. Ya no es una cuestión de selección y estrategia, sino que de realidad. No, por eso digo. Por eso porque tu auto no te da, hermano. Cuando hablamos de que ahora se ponen la pila los jugadores, que eligen, ¿verdad? Eligen ellos. No. Pues esa es la teoría arielística. No. Señor. Y ahora Arielana. ¿Qué pueden lograr ellos, por ejemplo, ahora que haga que le renueven el contrato de vuelta a fin de año? Meterse a la Libertadores. Bueno, es muy difícil, ¿eh? Claro que está difícil. Es muy difícil. Con más razón yo en eso. Pero ¿cómo sería? Espera, vamos a hacer una película. ¿Cuántos puntos le lleva Guaraní? 9 y quedan, se jugó 24. 14. 8 fechas. Quedan 8 fechas. 24 y hay duelo directo. Un partido entre ellos, directo. Pero si es que ganan todos sus partidos, incluyendo el duelo directo contra Guaraní, se meten a la Libertadores y ahí, bueno, pero esperando que Guaraní... Por eso preguntaba. Pero al famoso no depende de sí mismo, ¿verdad? Pero si Olimpia empieza a encajar... puede todavía. Pero tiene que empezar a ganar, porque Guaraní tampoco garantiza, de repente se frena, ¿verdad? Pero por ejemplo, Olimpia, ¿cuánto hizo? ¿De 12 puntos hizo 2? No, claro, pero Guaraní garantiza más que Olimpia en estos momentos. Respetarle a Guaraní, Ariel. Respeto, garantiza más que Olimpia. Pero si Olimpia arranca y comienza a hilar unos cuantos triunfos, puede tener chance. Y déjenme decir, y voy a insistir por última vez, Manuel Romero, de todos los jóvenes, y justo otra vez es el que menos juega también. Ese chico tiene condiciones. Yo creí que iba a jugar más. Y bueno, entonces no le... En ese caso sí. Mira, después de los jóvenes, ¿a quién voló? El chico que entró la otra vez, ¿cómo se llama el volante? Sanabria. Muy poco lo que se vio todavía. Pero lo vimos muy poco. No seamos injustos. El Verde entró en un partido complicado. Aarón Páez, ¿vos qué pensás de Aarón Páez? Para mí también Verde. Y lo dije en el primer partido cuando muchos decían, no, jugó bien. No jugó bien. Fue aceptable. Si vos tenés un chico como aceptable, porque no le seguís pues mucho, ¿verdad?
Entonces, dentro de su exigencia estuvo bien, pero le falta giro, le falta roce, le falta movimiento, casi no patea al arco. Entonces le falta. ¿Quién patea al arco en Olimpia? No patea al arco de Brian. jóvenes. ¿Y quién es que patea? Es que Olimpia no patea lo al arco. Brian, que le pegó mal. Y después el resto, pero tampoco. Pero cierto lo que decís, Federico. Tiene uno adentro del área. Yo lo vi a este chico ya en un partido en Olimpia, él llegó más. Y lo vi con pelota que era para patear al arco y siempre elegí un pase más. Porque patear al arco pues es un compromiso para muchos, ¿verdad? En esto que decís sí. del escenario adverso, Federico, Sí. es fácil mostrar un poco de rebeldía, un poquito de rebeldía y se va a ver en la cancha. Y no se ve eso en Aarón, en el Alan chico. Cano muy bueno, dice Johnny. Sí. En los entrenamientos, porque hasta ahora, cada vez que entró, incluso Arce lo sacó una vez en el primer tiempo. No Es completa un los partidos, chico difícil. que primero que él se quiere cobrar la falta de él mismo, ¿verdad? Y una vez Arce lo sacó por eso. Quintana, ¿qué tal Sebastián Quintana? Porque Y Sebastián Quintana es de los mucho. volantes diferentes que tiene Olimpia. O sea que que debería ser una que puede realidad. crear. Él entró bien cuando el equipo andaba bien, ¿se entiende? Sí. Cuando Olimpia volaba y entraba Quintana, decía, mira que bien el hijo del animal. Hace mucho tiempo que el hijo del animal no anda y ahora en este equipo menos. Hace mucho, pues vos decís, ¿cuándo jugó 2 o 3 partidos seguidos? Ese fue el problema. El año pasado jugó mucho. No, pero vamos a la radiografía. No. Vos preguntás por Quintana y yo te iba a decir que tenía muy buena crítica, tenía un futuro promisorio con un equipo que andaba bien. Es más, en el Sudamericano sub-20. Ahora, pararse no es ni quinto volante. El- Por eso te digo todo. La otra vez entró porque se lesionó Vampeta. Se te lo puso a Barreto en reemplazo de Quintana la otra vez, Arce. Y horrible. Sí, no, bueno. no es la posición de Barreto. Quedó demostrado. Y en el Sudamericano, de los 5 mejores jugadores que tuvo Paraguay, estaban Sebastián Quintana y Alan Wilk. Ninguno de los dos. Perdón, No. vos ya pasaste tu lista. Y prácticamente lo que estábamos hablando con los compañeros. Yo te decía, lo de Tito terminó un ciclo, bien mal, más mal últimamente, ¿Y quién- mala a quién relación. le Matías Almeida tiene que volver. ¿Dónde está Matías Almeida? Matías está en Tacuarembó. Tacuarembó. Después Otálvaro te Es decía. la solución pero de ahora. Yo no estoy dando que den soluciones ellos. Yo estoy acá Pero hablando de vos lo que no va a decís que pasar. el mensaje, parece que es tu opinión. O vos leíste un mensaje. No, le pregunté a Fabio dónde está Matías Almeida, le pregunté. Por ahí, viste, no hacemos muchos partidos de Matías Almeida. Puede ser, para estar en el plantel, una alternativa interesante. Ya que estamos hablando de un jugador juvenil que es del Olimpia. Que había fichado por 2 años. Ahora Will tuvo un solo partido en Ciudad del Este, dice el amigo Hugo Silvero. Y 2 partidos Viste, Will, suplentes. por ejemplo, también es otro Y eso- jugador y eso te dije. que jugó muy poco. O sea, todos los nombres que vos tirás, salvo Fernando Cardoso y Hugo Fernández, son los que siempre están. Que dentro de los jóvenes ya son otra vez experimentados. Claro, no, ellos están más adelante. Y ya, bueno, ya. pero Apunta, Hugo Fernández se fue a Defensa y Justicia y todo. Fernando Cardoso, exacto. se fue Fernando a Cardoso préstamo, ya mismo tiene ya afuera, claro. no es de ese cote No, que no, está no. jugando muy mal porque ahí no tiene ayuda él. ¿Con quién juega ahí? ¿Salazar mal o Tálvaro mal? ¿Con quién se conecta ahí? ¿Quién genera fútbol en Olimpia para que se luzca el extremo que es Fernando Cardoso por derecha? Y debería juntarse con Derlis, por ejemplo, y Derlis está lejos de su mejor realidad, ¿verdad? De su mejor situación de juego, ¿verdad? Bueno, en conclusión, porque realmente al hincha mismo de Olimpia esto le ha de causar hartajo. No quiere escuchar Federico, pero 4 remates al arco, dice acá el sábado, alguien que está con el tema y eso de es los pobrísimo. remates. Horrible. Paupérrimo. Para un partido que vota peleando Gánate vos la el regla, acumulativo. el 15-15-15-15. Sí. No, pero uno de esos remates. A lo mejor sumó la de Derlis, ¿verdad? No, ninguno habrá ido al arco. No, el que se 4 remates buscaron el arco. Claro, y Derlis uno pateó de al esos que arco. vos dijiste se fue al súper. No es como la tele que cuando mide, por más que sea un tirito, mide ya como remate al arco porque el arquero agarra Porque fácilmente. Héctor no. Espínola- Pero son búsquedas al arco. Claro, Héctor Espínola no tuvo ninguna atajada. No. O sea, uno fue al súper, el otro fue a la Arcadia, única fue un centro. el otro fue a Calama y el otro vino a la cabina. Un centro en el primer tiempo que descolgó y quedó lastimado. La Parece que única Dani de riesgo. saludo cuando hay sangre en Olimpia. No me da nomás esa impresión. No te equivocaste de acá a bancar, creo que el otro compañero. No me metas a mí. ¿Qué yo tengo que ver acá? No tengo nada que ver. Ahora, Gas Corona llega a Areguá, la ciudad creativa. Sí, escuchaste bien, Gas Corona amplía su zona de cobertura, llegando hasta la capital de la frutilla y la cerámica, Areguá. Disfruta ya de la calidad de un buen gas. Haz tu pedido al 021-238-6006, 0811-6666 o al asterisco gas, asterisco 427 y tu garrafa llega hasta
hasta la puerta de tu casa. Gas Corona llega hasta donde estés. Tomás me dice, gracias Tomás, Matías Almeida ayer ni en la lista de convocados estuvo, ¿no te acuerdas? En Petrosur obtenés los mejores precios del mercado y descuentos increíbles todos los días con cualquiera de tus tarjetas Cabal. Tenés 5% de descuento y si contás con la tarjeta Cabal de Comes y Bar tenés 10% de descuento. Sí, escuchaste bien, 10% de descuento todos los días. Carga en Petrosur, calidad internacional certificada. Que el caray octubre no te contagie del Pireba y aprovecha nuestros descuentos, que este mes comprando un somier de la línea clásica te llevas de regalo una cabecera tapizada más 2 almohadas. Te esperamos en todos nuestros locales de Koala o compra sin moverte de casa ingresando a www.koala.com.py o llamando al 021-588-8300. Tenés el audio de ABC, Adam Vareiro hablando de ABC TV, llegó hoy entre otros jugadores. Estar de vuelta a mi país, la verdad que es algo muy lindo y bueno, ahora aprovechar la oportunidad que se me está dando de jugar para la selección paraguaya, tratar de hacerlo de la mejor manera y bueno, esperando la oportunidad. ¿Se cumple un sueño, no? Sí, se me cumple un sueño de chico, es mi segundo llamado a la selección, pero bueno, hoy estoy mucho más maduro, con mucho más aprendizaje, así que la verdad que espero venir a aportar lo mejor de mí para la selección. Esa convocatoria, esa información, ¿en qué momento te llegó? ¿Dónde estabas? ¿Qué estabas haciendo? ¿Te sorprendió? Estaba en la concentración de San Lorenzo, justo estaba en la concentración esperando el partido, si no me equivoco, era el partido previo a Huracán, así que nada, estaba muy contento, estaba con muchas ansias de ese llamado, como te dije, por suerte se dio, me llenó de felicidad, como estaba diciendo, se me cumple un sueño de chico, así que nada, aprovecharlo, disfrutarlo de la mejor manera y aportar todo de mí a la selección. ¿La comunicación de quién fue? ¿Del técnico? ¿Alguien de la selección? ¿Justo Villar? Justo Villar me notificó, me llamó, así que nada, muy contento, como te dije, solamente palabras de agradecimiento, ahora a seguir trabajando, a seguir manteniendo el mismo nivel que estaba teniendo en el club para con la selección hoy en día, así que nada, aportar y vengo con muchas buenas expectativas. ¿Te tocó ya hablar con el profesor Garnero o ese diálogo se daría en las próximas horas? No tuve la oportunidad todavía de hablar con el profe Garnero, pero bueno, me imagino que ahora, mañana, ya ahí con el plantel completo vamos a estar charlando y vamos a estar conociéndonos todos. Exacto, conocer perfectamente el mercado argentino, ¿te parece que podría ser algo a tu favor el hecho de conocer el fútbol argentino para de repente ser titular el jueves? No, Paraguay tiene muy buenos jugadores, la verdad que yo vengo a aportar el lugar donde me toque, obviamente si me toca estar desde el arranque voy a dar todo de mí, como dijiste ya conozco la Liga Argentina, conozco la intensidad que meten cada uno de ellos en el juego que tienen, pero bueno, es de pleno conocimiento el juego de la selección argentina, solamente como te dije, vengo para aportar lo mejor de mí desde el lugar donde me toque, así que nada, vengo con muy buenas expectativas para que salga todo lo mejor. Aquí se habla mucho de Argentina, del poderío del equipo de Scaloni. ¿Es tanto así, Adam? Vos que sos un profesional, sabés perfectamente, ¿es así? ¿Hay que tener mucho cuidado? Sí, obvio, son los campeones del mundo, la verdad que tenemos que tenerles obviamente ese conocimiento del equipo que tienen, pero bueno, dentro de la cancha al fin y al cabo son 11 contra 11 donde Paraguay tiene que demostrar de qué está hecho, tenemos que tratar de arrancar de la mejor manera este nuevo ciclo con el profe Garnero, así que nada, intentaremos hacer todo lo mejor posible para dejar de vuelta bien en alto, como siempre digo, a la selección paraguaya. Normalmente se dice, yo en la selección juego hasta de arquero. En tu caso, si el profe te dice, sos centro delantero o sos acompañante del centro delantero, ¿aceptás? No es la selección, la verdad que sí, obviamente uno sueña con estar en este grupo selecto, si te dicen de jugar en la posición deseada lo vas a hacer, pero bueno, cada uno va a tratar de aportar lo mejor de sí mismo para en el lugar donde el profe Garnero vea donde puede rendir mejor para el equipo, así que nada, vengo con eso, con muchas ganas de aportar de donde me toque y que sea lo mejor para la selección. Por último, Adam, te vas a tu casa, saludar a la mamá y después la presencia ya en la selección mañana. Sí, exacto, ahora disfrutar un poco de la familia, estar ahí después de mucho tiempo los voy a volver a ver a todos, así que nada, disfrutar de ellos, ya desde mañana metido en lo que va a ser este combo de eliminatorias, así que nada, aportar lo mejor y que sea lo mejor para la selección. ¿Alguna comida especial para hoy? No sé, ahí vamos a ver con qué me sorprenden ellos.
Super promo de tanque lleno de regalo con Taiga. Aprovecha para tener tu moto ideal en comodísimas cuotas desde 254.000 guaraníes y así poder disfrutar de nuevas aventuras con la mejor garantía en potencia y kilómetros. Además, por tu compra en modelos seleccionados, podés llevarte un tanque lleno de regalo. Encontralas en tu Inverfin más cercano o escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva a donde querés llegar. El sabor y la calidad de los productos Opisa están testados en los mejores y más exigentes laboratorios del país, las parrillas de la gente, porque la certificación de calidad que más importa es la tuya. Llena tu parrilla de sabor con los chorizos y cortes parrilleros de Opisa y prepárate para escuchar Upisa, calidad desde su origen. Llegó Tower Star, tu casino online. ¿Querés ganar 100.000 desde donde estés? Regístrate en www.towerstar.bet y te lo regalamos automáticamente como bono de bienvenida. Utilizando el código TowerStar2 participas del sorteo de alojamiento en el Hotel Guaraní para 2 personas. Además, disfrutas de los mejores juegos del casino en la palma de tu mano. Conoce esta y más promociones que tenemos para vos ingresando a www.towerstar.bet. Recargar y retirar dinero nunca fue tan fácil. Johnny, ¿cómo estás? Bruno, buen día, saludos para todos. Johnny, ¿quieres aportar algo más con respecto? Bueno, pausa, entra Olimpia ahora, ¿qué van a hacer? ¿Un reacondicionamiento físico? ¿Qué va a hacer Olimpia, Johnny? Sí, va a ser una tarea física en esta semana. El campeonato tendrá pausa. El próximo fin de semana hablamos de la fecha número 15 para retornar con el partido de la fecha 16. Y aquí Francisco Arce, según el cronograma de actividades que enviaron esta mañana, va a trabajar hoy, 8 de la mañana, fue el primer entrenamiento, a las 17. En principio estaba 18, pero bajó a 17 en la Villa Olimpia el trabajo físico. Mañana un solo turno, a las 8 en la Villa Olimpia el miércoles. 8 de la mañana, 17 el entrenamiento, siempre en la Villa Olimpia. El jueves, entrenamiento a las 8, también un solo turno. Viernes, doble turno, 8-17. Y el sábado, un solo turno a las 8 de la mañana, esa práctica, ese entrenamiento. La idea del cuerpo técnico, trabajar en la parte física. Si a alguien le falta un trabajo físico no muy intenso, pero por lo menos ir recuperando de a poco. Recordemos, Richard Ortiz se lesiona en aquel partido contra Libertad, 3 semanas de inactividad. Habría que ver cómo es su recuperación, si ya puede volver. Alejandro Silva también, el informe médico decía 2 semanas de recuperación, y esa lesión se produjo en aquel partido contra Tacuarí. Él ingresa en ese partido, se carga un poquitito, juega contra Libertad y allí empeoró la lesión de Alejandro Silva. Ramón Martínez también se lesionó en ese encuentro. Romaña, quien ya jugó el partido contra Nacional, y después ir viendo la carga física que necesita, por ejemplo, Derlis, que jugó este partido contra Nacional. Si bien fue cambiado, fue una cantidad importante de minutos que le dio el técnico a Derlis González. Y ver también, Bruno, lo que va a pasar con los jóvenes. A ver, el caso del Sub-18, Olimpia está obligado a seguir sumando más que 45 minutos en lo que resta del campeonato, 8 partidos, hay que sumar más de 45, entonces ver quién seguirá siendo Alancano, o retornará a Alancano, o seguirá a Aarón Páez. Al ser ofensivos estos futbolistas, entonces me parece que hay que tener mucho cuidado, porque Olimpia no tiene gol, Olimpia no gana, y justamente los ofensivos son los reglamentarios. Hablamos de Alancano, que fue cuarto volante, en otro partido fue acompañante del delantero, y Aarón Páez, que definitivamente fue el centro delantero en este partido contra Nacional y contra Resistencia, donde Olimpia consiguió un 0-0 y un 0-1 ante Nacional. Bueno, entonces, Johnny, queda para el otro sábado. Estamos hablando sábado 21 de octubre ya. Un solo fin de, ¿verdad? Claro. Sí. Ojalá para este fin de nomás. Hasta 3-4 fines de semana, si querés. No. Pero increíble la fecha, porque arranca el miércoles y va a jugar un tipo en Escalera, ¿verdad, Fabio?
Sí, porque... Paraguay y Bolivia juegan el martes 17 de octubre. Sí, y el miércoles ya tenemos el primer partido que va a ser Nacional Guaraní. Así vuelve el fútbol. Partido por acumulativo. Miércoles 18 de octubre. ¿A qué hora a las 6 de la tarde, Arsenio Erico. Al día siguiente de Paraguay y Bolivia tenemos Nacional Guaraní, Arsenio Erico. Y ese mismo día Tacuarí va a enfrentar a Guaireña en Villa Elisa. Terrible por el descenso, también es terrible. El jueves tenemos un solo partido. Luqueño va a recibir a General Caballero en el Feliciano Cáceres. Terrible por el descenso 19:30. Sí. El viernes juega el puntero, Libertad. Va a enfrentar a Meliano en la Huerta a partir de las 19:30. Libertad ya está. Y el sábado juegan los dos grandes. Primeramente Olimpia ante Trinidense, partido que va a arrancar a las 18 horas en Para 1. Y después juega Cerro, de local ante Resistencia en la Nueva Olla, 20:30 horas. Si Libertad gana, le va a sacar 12. ¿Y cuál es más importante? ¿Olimpia Trinidense o Cerro Resi? Digo por el tema del acumulativo, ¿no? Ahora el momento de Olimpia. No, y el acumulativo. Trinidense está arriba. Olimpia gana, le descuenta a Trinidense, pero ya vas a ver qué pasó con Guaraní el miércoles. Claro. También. ¿De acuerdo a eso, verdad? Digo nomás porque 12 puntos y saca Libertad. Es saber cuándo. Un día antes, sí. Es saber cuándo va a ser la vuelta olímpica. Estuviste haciendo una apuesta con los muchachos acá. Estuve haciendo. ¿Vos dijiste para? Y 17-18. Darío estaba con vos. Darío. Más cauto, ¿verdad? Darío creo que dijo... 17 es la fecha del clásico. Y 18 sería la siguiente ya. Y 18. No, me parece que vos dijiste antes, Ariel, ¿eh? Pues no, Darío dijo 18 y después Cristian te acompañó, dijo 17 también. 18. Mira que Guaraní puede sorprender a Ariel. No sé si le va a dar el combustible para Guaraní para llegar, pero puede sorprender el aborigen. A mí me gustó como ya he visto 2 partidos, en realidad 3, porque he visto por televisión el partido contra Libertad y no... ¿Cuántos puntos le lleva a Guaraní? 9, así como Cerro. Pero Guaraní pues empató el que tenía que ganar, Johnny. Claro, contra Libertad y ahí perdió. Claro, porque ahí era para atropellarle a Guaraní inteligentemente, digo, porque hoy es menos que Libertad se agrupó atrás y le esperó. Sabía que podía perderlo y en el primer tiempo anduvo bien Guaraní. Sí, ayer se vieron movimientos, Dani, escuché que estaba también en la cancha, movimientos mecanizados muy buenos de Guaraní, cómo trabaja un equipo que tuvo muchas fallas en salida por producto de la confianza que decía Dani. Ausencia. Ahora, ayer no tuvo otro jugador. Santander, Romeo Benítez, Stivel que suele ser titular. El medio equipo no tuvo porque Moya era uno de los que tenía sobrecarga muscular. Santander tampoco estuvo disponible. Gil Romero, cuando no había perdido el tema de la acumulación de tarjetas amarillas. Y lo de Romeo Benítez, que en esa trancada con Campuzano en la fecha pasada. Y ayer habrá jugado el mejor partido de Guaraní desde que De Muner está en la conducción técnica. Cerramos, mi querido Johnny. ¿Querés aportar algo más? Perfecto, Bruno. Simplemente esperar lo que va a pasar con Olimpia y mirando también ya el futuro, quiénes serán desafectados. Y no olviden, un extremo por derecha, Olimpia tiene en Guaireña. Está jugando últimamente, hablamos de Alex Franco. Muy buenas condiciones, seguramente su presencia en Villarrica también le puede aportar experiencia. Espera que acá Federico hace un gesto. Alex Franco, ¿qué pasa, Federico? No, y Guaireña está cada vez peor, ¿verdad? O sea, el hincha Olimpia escuchó y... Pero no por Johnny, Está bien, Johnny está buscando. Johnny, cuenta la información. Cuenta. Esa fue mi reacción. De Guaireña me parece que Parsajug es el que tiene, o sea, está aprovechando el préstamo. A Ale le sigue faltando madurez, tiene que seguir jugando más partidos. Y vos sabés que cuando Johnny dijo extremo por derecha, yo pensé que iba a decir Peta Brizuela. No, el Peta, Daniel, me parece que ya tuvo su oportunidad suficiente en Olimpia, no le fue bien. Gracias, Johnny. Hasta cada momento. Disfruta de hacer tus compras desde el celular con la app de Arete Click. Además, ahorrando tiempo con gusto. Descarga nuestra app o ingresa en www.arete.com.py. ¿Tenés un asado con amigos o estás armando la previa del partido? Entonces en tu parrilla no puede faltar el delicioso pan de ajo Mesani. Próbalo en sus 3 variedades. Tradicional, picante, calabresa. Pan de ajo Mesani, la combinación perfecta para tus asados
helados, pan de ajo Mesani. ¿Saben cuál es la marca que desde hace años nos brinda sus riquísimos sabores? Ochi, por supuesto. Qué ricas se ven las pancetas ahumadas en la pizza y hamburguesas. Y una delicia, los salamitos y el salamito infaltables en las picadas entre amigos. El Frankfurter, la especialidad alemana más deliciosa. Y las morcillas y mini morsis, por favor, que no falten en las parrillas. Productos Ochi, lo mejor. El golazo de la semana merece un brindis. Vos que estás entrenando o trabajando, ¿sabías que ahora podés disfrutar de una Heineken en situaciones donde antes no podías? Con Heineken Cero, ahora podés brindar mientras disfrutas de la pasión del fútbol. Heineken Cero, todo el sabor, cero alcohol. Estamos encontrándonos la vuelta, si vamos a buscar explicaciones, yo creo que hay varias y tampoco es ahora momento de citarlas, están a la vista varias de ellos, los inconvenientes que tenemos, y con todo eso igual intentando buscar variantes o alternativas. Yo creo que hoy un poco mejor en el segundo tiempo, pero muy difícil de encontrar espacio, de hacer jugadas y de pasarse la pelota bien de manera al menos práctica, digámosle. En el primer tiempo no pudimos hacer mucho y estamos en una situación muy complicada. Profesor, ¿qué tal para Deportes 1? Una situación complicada menciona. En la fecha pasada decía que faltaba el gol. Hoy, ¿qué podemos mencionar? Y te veía dando muchas indicaciones por el lado izquierdo, como que no se te entendía o no te entendían los muchachos. No sé si era con Zavala o con quién. Y si nos puede mencionar un poquitito qué fue lo que pasó, mejor dicho, con Marcos Gómez al inicio del partido. Sí, Marco antes de ayer o 2 o 3 días atrás quejó una sobrecarga, lo hicimos descansar, le hicieron el examen correspondiente, no pasó nada. Ayer apareció otro dolor en otro sector del cuerpo, de su cuerpo, digámosle, en la altura del lumbar, de la zona baja del lumbar. Hablamos, lo revisaron de vuelta, hizo el calentamiento y no pudo llegar para el partido. Profesor, ¿cómo le va? Para ABC Cardinal, realmente un año nefasto para Olimpia en el tema de lesionados, no solamente con ustedes, ya pasó con Aguirre. ¿Se puede encontrar alguna respuesta a esta situación, profesor? Principalmente los volantes. Bueno, hoy tenemos de los 6 volantes que teníamos tenemos el plantel, 5 están afuera prácticamente por el mismo motivo. Y en eso también es uno de los factores y estamos en racha. Hoy tuvimos que poner a un chico prácticamente 5 o 6 días después de 6 entrenamientos de tenerlo con nosotros. Dentro de todo yo creo que lo hizo bien. Después que entraron ellos mejoramos un poco, pero en eso también estamos en una encrucijada, porque no es que solamente no podemos levantar rendimiento de chicos, de grandes, de mediana edad. Entramos todos en una fase, parece que perdimos la practicidad, el mostrarse, el querer jugar, el confiar en sí mismo, y estamos siendo muy prácticos en muchas cuestiones en donde tendríamos que hacerlo naturalmente. Nos cuesta demasiado. Eso fue lo que vi hoy, especialmente en el primer tiempo y en algunos partidos en donde empatamos mucho, teníamos la chance de ganarlo, y hoy no estamos haciendo nuestra parte como para poder estar cerca, mejorar en el acumulativo, pelear por la segunda opción que tenemos, que es de ir a Copa. O sea, es toda nuestra, sinceramente. Te quiero consultar, hoy arrancaste jugando con línea de 3 y a los 18 minutos hacer la indicación del cambio a pasar a jugar con línea de 4. ¿Qué estabas viendo en ese momento del partido que te motivó a modificar lo que estabas planificando inicialmente al menos? Te quiero consultar, hoy arrancaste... Más todavía hoy con la no participación de Marcos, a pesar de que Seba había entrenado esos días, que Marcos no lo pudo hacer para cuidarlo, y después ya en el plantel solo restaba Tobías, ¿no? Como dije, que se acopló hace poco tiempo, y como vimos que no ganaron la espalda, especialmente por el lado derecho con la espalda de Facu, por eso hicimos el cambio de sistemas y medio que solucionamos un poco con eso.
En el partido anterior se vio una cierta mejora y un acercamiento, digamos, a un mejor juego. Hoy con este partido se podría decir que hubo un pequeño retroceso en cuanto a lo que usted quiere ver de su equipo. En el primer tiempo totalmente. No conseguimos fluir, utilizar así como dice él lo que habíamos trabajado en cuanto a lo primero, al sistema que queríamos usar dentro de las dificultades que tenemos actualmente. Por eso lo cambiamos rápido. Necesitamos levantar rendimientos individuales. Es muy simple, no se puede esconder lo que uno ve durante los partidos, o lo que no ve, especialmente en cuanto a rendimiento, a procurar hacer cosas diferentes y no ser muy prácticos. A veces tenemos para hacer jugadas para ir por la raya y no cerramos, tenemos para ir por afuera, tirar algún centro y retrocedemos. Son cuestiones de decisiones personales que creo que la propia racha y la parte emocional que está cargada por no poder cumplir con el objetivo de ganar como se requiere para poder descontar en el acumulativo, imagino que ha de ser una de las cuestiones por las que no podemos desarrollar cosas muy sencillas, ¿verdad? Como cabeza del equipo, profe, ¿qué puntuación le das al rendimiento del equipo hoy? Porque sabemos que no se están pudiendo sumar de a 3. ¿Y cómo vos ves que afecta mucho al club monetariamente también a la no clasificación de la Sudamericana y la Copa Libertadores? Bueno, todavía no es definitivo eso, faltan partidos. Lo que sí es real que si seguimos de esta manera le tenemos que buscar la vuelta, encontrar la salida para ver si conseguimos mejorar en los partidos que restan, y imagino que el presidente, la directiva, nosotros mismos, hacer una evaluación final a fin de año para ver cómo sigue, si no sigue, quiénes siguen, quiénes hicieron mérito, tanto nosotros como cuerpo técnico y dentro del plantel de jugadores también, para ver cómo se encara el año que viene. Pero ahora yo creo que es momento de seguir intentando, buscando alternativas. Esperamos que en estas 2 semanas plenas que no van a haber podamos recuperar al menos 1 o 2 de los que tenemos en el departamento médico, en donde más necesitamos, que es la posición del medio, y que mejoremos. Yo creo que hay mucho ahí de decisiones personales, individuales, después poner a servicio del equipo. Hoy yo creo que no nos salvamos nadie, ni yo, ni el cuerpo técnico, ni ninguno de los jugadores, y lo primero que hay que hacer es, mea culpa, reconocer, hacernos cargo de lo que nos toca a nosotros, de nuestro lugar, y a ellos desde donde se les ubica o cuando se les da las chances estén preparados como para poder corresponder, cosa que no estamos pudiendo hacer actualmente. ¿Quién lo habías nombrado, sin nombrarlo, a Tobias Sanabria, ¿verdad? Un juvenil que lo tuviste en los últimos 6-7 días apenas, pero hoy, en lo poco que se le vio, parece que es un buen jugador, con buen pie, y esa zona del campo es la que más estamos careciendo por la falta de volantes de creación, darle más lugar. No es el momento ideal, porque estamos en una racha negativa en donde otra gente se tiene que hacer cargo para poder zafar, para poder salir, y para eso necesitamos reaccionar todos. Repito eso de vuelta. Él es alguien que necesita tiempo de trabajo con nosotros, igualmente como es de la posición, conoce el puesto, entró y desempeñó bien, un poco al inicio no tanto, pero después con Seba lo hicieron creo que en buena forma, por eso mejoramos un poco con el control, con los pases, con intentar llegar hacia adelante como para poder terminar la jugada. Con todo eso igual no tuvimos chances claras como para poder ganarlo nosotros. ¿No te sentís impotente, profe? Y te justifico por qué la consulta. Porque sabemos tu recorrido de largos años y creo que este debe ser de los más pálidos equipos que te hemos visto dirigir, porque este equipo hoy en 90 minutos no ha creado tal vez ninguna ocasión de gol. Has pedido de todas formas, porque te seguimos ahí atrás, has pedido que abra la cancha y se cerraban, no sé si con la intención, tal vez se nublaban en ese momento, pero tal vez debe ser de los más flojos a nivel que has dirigido en toda tu carrera, te digo, profe, porque en todo lo que te hemos visto, la verdad, es una situación, y esto no te obliga tal vez a replantear a algunos jugadores que deben pasar por la reserva, tal vez buscar alguna que otra alternativa, tratando un poco de darle
shock ahí en ese momento, profe? Si envío hoy jugadores a reserva, no voy a tener equipo para poner en 2 semanas. Esa es una solución, creo que facilita y extemporánea, ¿no? Capaz que hay algunas cuestiones que merecen ese tratamiento en este momento porque no conseguimos encontrarle la vuelta, pero estoy seguro que no es el momento. También estoy seguro que son fases, no son momentos que uno vive como futbolista, como cuerpo técnico. Yo no voy a entrar en ese mérito que sea lo peor ni lo mejor cuando hemos pasado por acá mismo por situaciones de triunfo y de momentos buenos. Lo que sí estoy seguro es que no hay nadie más que nosotros mismos con ellos y con los cercanos de la directiva podamos sacar esto adelante, ¿no? Pues si no, hay que de una buena vez tomar decisiones radicales y eso no compete solamente a mí. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Las cubiertas Expri son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, Expri tiene la cubierta ideal para vos. Para los que recorren las rutas transportando cargas, nuestra línea de cubiertas para camiones. Y para los que buscan confort e innovación, una gran variedad de cubiertas de paseo. Las cubiertas de tu vehículo deben ser Expri. Elegí Expri y llega más lejos. Expri en las mejores tiendas del Paraguay. Juntos llevaremos a Paraguay al Mundial. Tokio, sponsor oficial de la selección paraguaya de fútbol. Es momento de unirnos para alentar cada jugada. Tokio, prende tu pasión por la albirroja. Vení al Shopping Mariscal. Starbucks abrió su segunda tienda de Paraguay para que disfrutes de experiencias únicas, especialmente para vos. Te esperamos. Vení al Shopping Mariscal. Atención, ¿tenés una tarjeta de crédito de Visión Banco? Entonces, hoy y todos los lunes, visita una de las sucursales de Farmaoliva y ahorra hasta un 35% en tus compras al momento del pago. Sí, directo en caja. Recuerda, todos los lunes son día visión en todas las sucursales de Farmaoliva. Te esperamos. O realiza tu pedido a nuestro delivery 235-5000. Sentite mejor con Farmaoliva. Concubinos, matrimonios, novios, no importa la etiqueta. Lo que importa es el amor. Por eso, Salud Protegida te trae la promo parejas, 10% de descuento con cobertura odontológica incluida en el plan. Otros beneficios, contrata ya tu plan Privilege llamando al 021-319-0000. La noticia del fútbol internacional es presentada por Pechugón. A todos les gusta. Y tenemos que hablar de las eliminatorias sudamericanas. Atención al calendario que se viene con todo, por supuesto, con el partido entre Argentina y Paraguay que va a arrancar a las 20 horas en el Monumental. El día jueves, arbitraje de Rafael Claus de Brasil. Ese mismo día jueves se van a estar enfrentando los equipos de Colombia y Uruguay. Este va a ser el primer partido de esta tercera fecha de las eliminatorias. Colombia recibe a Uruguay en el Metropolitano de Barranquilla, 17:30 horas, el horario de nuestro país. El mismo horario de Argentina, Paraguay a las 20, también va a haber otro partido. Bolivia va a recibir a Ecuador en el Hernando Siles de La Paz. Se va a jugar este compromiso. Mientras que Chile va a recibir a Perú en el Clásico del Pacífico. Partido que se va a jugar en el Monumental de Colo-Colo en Santiago, 21 horas, el horario del partido. Brasil, Venezuela van a cerrar esta fecha del día jueves, 21:30 horas, partido que se va a jugar en el Arena Pantanal de Cuyabá. Ahí va a jugar Brasil ante Venezuela esta tercera fecha de las eliminatorias sudamericanas. Hacemos el repaso de las principales ligas europeas también, que tiene que ver con la Premier, por ejemplo, gran partido y victoria sobre el final del Arsenal, sobre el Manchester City. En uno de los partidos importantes. Aquí, por ejemplo, hay una sorpresa quizás de entre los líderes en Inglaterra. Tottenham, ese líder tiene 20 puntos al igual que el Arsenal. El City está un poquito más atrás con 18 y Liverpool 17 en las principales ubicaciones. En España ganó el Real Madrid, el Barcelona empató sobre la hora, el Atlético de Madrid le ganó a la Real Sociedad. Aquí el Real Madrid es el líder con 24 puntos, el Girona es el segundo con 22, Barcelona 21, Atlético de Madrid 19. En Italia se dieron los partidos en donde ganó el Milan, por ejemplo, su partido. El Inter no pudo con el Bologna, más allá de estar ganando su partido 2-0. Aquí en Italia, Milan 21 puntos, Inter 19, Juventus 17, las principales posiciones. Goles paraguayos en la Argentina, gol de Ronaldo Martínez
para su equipo estamos hablando del Calamar, que terminó jugando el Platense, el Calamar Platense, que terminó jugando su partido de la Liga Argentina. En Brasil sorprendió un poco, no estuvo Matías Segovia en Botafogo, no ingresó, estuvo en la banca, pero no ingresó Botafogo, que aprovechó un poco la resaca que está teniendo Fluminense con el tema de los festejos por llegar a la final. Terminó ganando Botafogo 2-0 en el Brasileirão. Y ahí, por supuesto, que comanda el equipo de Botafogo, en lo que tiene que ver entonces con el fútbol internacional, presencia de paraguayos. Cada vez se hace más fuerte el rumor en la prensa brasileña que Palmeiras prepara una oferta muy importante por Matías Villasanti, lo quieren. Sí, cada vez suena más eso, dentro de los jugadores que quiere tener Palmeiras para ir renovando un poco el plantel, ¿verdad? Y Villasanti es de los, por llamarlo todo, está en la selección ideal de la Copa de Brasil, por ejemplo. Copa Brasil, sí. Sí, la Copa Brasil, y estamos hablando de un gran momento. Inclusive se habló de que se rechazó a mitad de año una oferta de la Fiorentina de unos 10 millones de euros. Y con esto, para cerrar el capítulo internacional, Oliver Giroud, vos sabés que aparece como el arquero de la fecha en el fútbol italiano. Inclusive fue echado su compañero y entró él como arquero y ahora está en el 11 ideal. El atuendo que utilizó se empezó a vender, o sea, las camisetas de arquero de Giroud. ¿Vos te acordás acá a nivel local? Yo me acuerdo de Benítez, Julián Benítez. Sé que una vez, sí. ¿Te acordás, Juli? Julián y Mono. Mono Brites inclusive está con penal, ¿verdad? Sí, está con penal. Mono. El Mono está jugando Mono Jorge Núñez. Pero Julián, Julián Benítez tuvo una actuación espectacular. Estaba en la aplaudía, entonces salía él. Y mira que terminó en... ¿Y quién fue de los arqueros, de jugadores? Vamos a cerrar y seguimos con los... Dale. Cerra un poquitito. La noticia del fútbol internacional fue presentada por Pechugón, deliciosamente natural. Todos los domingos son de Pechugón. Disfruta de momentos inolvidables. Sorprende a todos llevando los pollos de Pechugón de tu pollería o roticería preferida. Y además podés adquirir el bolso térmico para disfrutar de tus pollos Pechugón en donde quieras. Pechugón, deliciosamente natural. Perdón, Edgar. No, pero están también los que entraron y como que fueron fallidos, ¿verdad? No, yo justo te iba a decir que terminó en tragedia deportiva, pero hasta ese momento Marcos Cáceres estaba teniendo una muy buena actuación. Había tapado una similar, anteriormente un cabezazo que sacó al córner, y después ya no pudo con el segundo de Patiño, pero era... Y vos sabés que ayer justamente Servio retornaba a Dos Bocas después de esa jornada. Y junto a Marco, Marco quedó lesionado en el primer tiempo, pero sí, era el retorno de Servio a Dos Bocas. El peor fue cuando River tuvo que atajar a Enzo Pérez todo el partido. Y ganó, Y los rivales no pateaban largo. Contra un equipo colombiano, pues. Santa Fe. Sí, Santa Fe. ¿Cómo se quejaba la prensa colombiana? ¿Cómo no podía patear? Y por el tema del COVID era, ¿verdad? Estaban todos con COVID los arqueros de Darmani y compañía, y Enzo Pérez atajó todo el partido de Copa Libertadores y clasificó River. Ese fue histórico porque... Cuando en campo hay pocas referencias. Jorge Campo en México. Estados Unidos 94. Una vez recuerdo, nosotros jugamos contra qué equipo, eliminatorias. Se fue expulsado Chilaver. Y se quedó Romerito Ecuador. Contra Ecuador, sí. Cuando Ecuador hace... Y salió bien. Cuando Ecuador hace el descuento, hacen la típica de ir a buscar la pelota y Chilaver no le permite y le pega. Sí, y ahí el árbitro expulsa, y Paraguay ya había quemado los dos cambios de la época. Y lo grande que le quedó el buzo de Chilavera a Romerito, pero se quedó y... Salió bien, le ganamos a Ecuador ese partido. Se festejó uno de, viste, esa cuando venía la pelota y se tira Romerito y la gente festejaba. Y después tener la otra es lo que ustedes marcan de Jorge Campos, pero del arquero goleador, hace poco el golazo del arquero de la Lazio en la Champions, cuando entró y metió ese gran cabezazo. Vamos al tránsito, Obi, por favor. Estado del tránsito es presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. Tránsito relativamente fluido en principales arterias para ingresar a Asunción, como por ejemplo Avenida España, Mariscal López y Eusebio Ayala. Este es un buen momento para que puedas pasar por un super sándwich, un super pancho. Si querés una taza de café, querés renovar tu tereré, mate no creo a esta altura. Coste que hay gente que toma mate en el calor, ¿verdad? Podés renovar tu hierba, tu agua, podés comer algo saladito, algo dulce. No te olvides de pasar por tu Petrobras favorita.
Estado del Tránsito fue presentado por Petrobras. Somos calidad en movimiento. ¿Probaste el Pack Fortune etiqueta negra con pomelo? El original etiqueta pomelo, maridaje perfecto, tradicional paraguayo, de sabor único. El verdadero etiqueta negra pomelo es de Fortune. El pack tiene una botella Fortune etiqueta negra de medio litro y jugo de pomelo frutica litro. Agregas hielo, mezclas y está listo para disfrutar. El etiqueta negra pomelo de Fortune rinde hasta 10 tragos. Pomelo con etiqueta negra Fortune, la auténtica tradición. Lactos Trébol, en apoyo a los atletas del Comité Olímpico Paraguayo, lanza una edición limitada de su yogur con proteínas en 3 exquisitos sabores. Alimenta tus ganas de superarte con el yogur Whey Protein Isolated de Trébol, con la garantía de la cooperativa Chortitzer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. El bloque de la noticia deportiva destacada es presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. Momento difícil el que está viviendo Olimpia. Hablamos con el director institucional del equipo franjeado, Raúl Vicente Amarilla, y habló de que se tiene que revisar los contratos, los rendimientos para poder llegar a la renovación a fin de año. Esto decía el director de Olimpia, Raúl Vicente Amarilla. El demostrar en cada partido que uno quiere continuar dentro de la institución, porque esto se va a, seguramente en su momento, se va a hacer una evaluación del plantel, y bueno, y el técnico pedirá por uno o por otro, y bueno, ahí empezará la negociación, ¿verdad? Y otros que quizás tendrán que abandonar el Club Olimpia, ¿verdad? Me imagino que el técnico dará una lista tentativa y en algún momento dado llegará al director deportivo y bueno, y se va a analizar ahí, ¿verdad? Y ya el último paso llegará a la mesa del presidente del club para tomar las determinaciones que se tengan que tomar, ¿verdad? Y por supuesto están llegando los rostros nuevos a la selección, las vueltas, con la presencia de Tony Sanabria y de Adam Vareiro, quienes ya están en el país, predispuestos a trabajar. Hoy arrancan las actividades esta tarde con la selección paraguaya. Hablaron Tony Sanabria y Adam Vareiro cuando llegaron junto con el equipo de ABC Cardinal. La verdad que muy contento, el ser tenido en cuenta después de mucho tiempo me pone muy contento, la verdad. No, siempre sueña con estar en la selección, ¿verdad? Uno trabaja en su club como para poder llegar de la mejor forma a estos partidos importantes que tenemos con la selección, y la verdad que estoy muy contento de poder estar de vuelta. Estar de vuelta en mi país, la verdad que es algo muy lindo, y bueno, ahora aprovechar la oportunidad que se me está dando de jugar para la selección paraguaya, tratar de hacerlo de la mejor manera y bueno, esperando la oportunidad. ¿Se cumple un sueño ahora? Sí, se me cumple un sueño de chico, es mi segundo llamado a la selección, pero bueno, hoy estoy mucho más maduro, con mucho más aprendizaje, así que la verdad que espero venir a aportar lo mejor de mí para la selección. El bloque de la noticia deportiva destacada fue presentado por Castrol Magnatec, con moléculas inteligentes que protegen tu motor por más tiempo. El desgaste mayor del motor de tu vehículo es en el momento del arranque y calentamiento. En Castrol, por eso, para cuidar tu vehículo y tu inversión, creamos Castrol Magnatec con moléculas inteligentes que están adheridas al motor, protegiéndolo por mucho más tiempo. Castrol Magnatec está en los mejores lubricentros del país. Usa Castrol Magnatec, un aceite inteligente, y anda tranquilo. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito, llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. Consulta todos los partidos disponibles en www.aposta.la y prepárate para hacer tu mejor versión. Apostala, ganarlo cambia todo. Ceneu y Pirelli te llevan a una experiencia única al Gran Premio de Brasil. Por la compra de cada neumático participas del sorteo de uno de los 2 lugares para vivir la adrenalina como nunca antes. Te
esperamos en la sucursal CNEU más cercana. Promoción válida hasta este 18 de octubre. A todo ponele Vistoni, al mantenimiento de tu moto, auto, camión o tractor. Vistoni, líquido para radiador verde o rojo. Vistoni, grasa automotriz, afloja todo hasta la silicona, y el shampoo para lavar tu vehículo. Vistoni, pedilos al 0983 11 97 20. Conoce más en www.vistoni.com.py. Vistoni, tecnología en lubricación. Atención a los amantes de la facilidad y la practicidad. Es momento de que prueben la variedad de cocido quemado Indega, fáciles de preparar, perfectos para acompañar tus días en la facu, en la ofi, a donde vayas. Descubrí una nueva forma de disfrutar esta bebida tan nuestra, porque con cocido quemado Indega, cocidear nunca fue tan fácil. ¿Tenés dolores musculares o inflamaciones? La solución es Átomo Desinflamante, con su fórmula especial que brinda alivio inmediato. Átomo Desinflamante, una versión para cada dolor, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En un mundo lleno de desconfianza, donde dejamos de creer, Santa Elena nos inspira a que juntos recuperemos la confianza, y nada mejor que acompañarte en esos momentos especiales como reuniones en familia, fútbol y asado. Mucho mejor si es con Santa Elena, el vino que nos reúne desde 1942. Santa Elena, recuperemos la confianza. Bueno, lo de Libertad, muchachos, lo de Libertad, ¿por qué no quieren dar? Algunos ya proponen que se le dé el título a Libertad. La transmisión estaba buscando en qué fecha salía. Sí. Y yo a la distancia también estaba calculando el puntaje, ¿verdad? Para mí, a falta de 3 fechas, si esto sigue así, ya está. Y en la apertura salió campeón así. Falta de 3 fechas, ¿verdad? Sí. Porque le gana Olimpia esa jornada cuando Teo Arce hace el gol de General Caballero en la Nueva Olla, donde estuvieron Ariel y Fabio. Y nosotros estamos en Olimpia Libertad. Claro, en Libertad Olimpia. Libertad Olimpia. ¿Y qué fecha juega contra Cerro? Me parece el cruce clave que ya puede sentenciar todo. ¿Y cuál fecha es? ¿Y Fabio tiene el calendario? ¿Y lo de Cerro? ¿Qué se responde a lo de Cerro? Qué tremenda, qué tremenda irresponsabilidad para mí, que me perdone. Claudio es un gran técnico, pero creo que se desencajó y le desconcentró a su equipo justo en la última jugada con ese tole-tole que hubo ahí con Enzo Jiménez. Él no tendría que haber entrado en esa. Vos sabés que yo reitero, para mí lo desconcentró totalmente de su equipo, una pelota parada que termina Cerro convirtiendo. Aguántame un ratito, por favor. Luan Construcciones y Servicios Fiales. Somos especialistas en terraplén y apoyamos el progreso del Chaco paraguayo y la infraestructura vial del país. Contactos al 0983-417-706. Luan Construcciones y Servicios Fiales. Fecha 19, lo que estaban preguntando. Fecha 19, Libertad debe recibir a Cerro en la Huerta. Puede ser ya antes, inclusive campeón Cerro. Libertad. Antes de enfrentar a Cerro. Bueno, si es contra Cerro, 4 fechas antes de la culminación del campeonato. No, 3. 3. ¿No es 21 acaso? 22. 22 fechas. 22 fechas. Claro, después de Cerro Libertad quedan 3 fechas. Sí. Si la proyección es, ahora hay una diferencia de 9, ¿verdad? Si Cerro y Libertad mantienen la misma campaña de aquí hasta esa fecha del duelo, sí. Libertad ganándole. Hay un empate inclusive. Habrá que ver Guaraní cómo está ahí. Empate habrá que ver porque viste que en el duelo de la primera rueda empataron. Tuyucuá, ¿verdad? Claro, va a ser en Tuyucuá. ¿Y qué pasó? Depende del resultado. La premiación se guardó para los últimos, no me acuerdo qué pasó. No, se le entregan ahora ya. Al consagrarte campeón ya te entregan. Libertad. En simultáneo pues se perdió todo, ¿te acuerdas? Sí, claro, sí, y Libertad salió campeón contra Olimpia y ahí ya le hicieron. Cerro fue que le entregaron. En la última. Contra Libertad justamente. Claro. El famoso partido de Juan López. Pero el árbitro. ¿Cuándo fue la última vez que tuvimos campeón del año absoluto? ¿Vos decís doblete? Olimpia. Sí, doblete de apertura. El Olimpia de Trovato. Olimpia de Trovato. De Garnero. Y Garnero, sí, claro. Sí. Porque después siempre Garnero ganó el primero con Libertad y el segundo otro. Ganó Cerro, Olimpia. El Roque, ese es el equipo. Sí. El partido con Guaraní. El partido el que empató. Cuando Deli González se iba a incorporar a Olimpia, ¿te acuerdas? Deli González fue a mirar el partido en diciembre del 2019. Claro, porque Olimpia hace eso en el 18 y hace en el 19. Por eso se habla del tetra. Recuerdo que habíamos lanzado esa primicia, inclusive confirmamos con un pariente que se fue a la cancha, la prima era.
Lo de Derlis. Lo que nos confirmó. Me lo de acuerdo, Derlis, sí. Que venía a jugar al Olimpia. Venía de Santos, ¿verdad? Sí. De Santos de Brasil. Sí, me acuerdo. Cuando Roque empata sobre la hora y termina el campeonato. Del Santos, pero que en realidad era del Dinamo. Del Dinamo. No, claro, ¿Qué época la del Olimpia, verdad? Ahora están hablando a ver si pueden abrir el mercado. Y aquella vez no había terminado un campeonato y ya tenían abrochado a Derlis. Una época así, de aquella que... Y donde esos jugadores que ahora son cuestionados brillaban, ¿verdad? Cerro tiene que buscar técnico. Cerro ya tiene que poner, salvo que sea Manolo Jiménez el técnico el próximo año. Lo está haciendo. Y lo que pasa es que... Porque Bernay, ¿sabes qué? Bernay yo le nombro jefe de la barra, le hago socio vitalicio, le nombro, no sé, representante ante la ONU de Cerro, y le nombro... pero, no sé, le doy todo lo que... pero ¿sabes qué? Como técnico de Cerro no. Muy bien su gesto, un gran cerrista, espectacular. Y no alcanza con el discurso ese, tan bueno, ¿verdad? Para el oído del hincha, ¿verdad? Premio Juan Pablo Rojas. Tampoco lo tengo peor técnico que lo que hizo Gavilán, por ejemplo. No. O sea, yo creo que Cerro está en un modo donde... Bernay me parece que no tuvo demasiada incidencia con lo que fue el viernes. Cerro está en reconstrucción. Se está reconstruyendo como puede. Yo lo que le imputo a Bernay es que otra vez espero que le hagan un gol para poner dos delanteros. Él se juega con tres volantes, con un equipo como General Caballero que no sale a buscar una cancha complicada. Era para hacer mucho más largo, Cerro más es directo. Un equipo grande. Cerro es un equipo grande. Sí. Primero no entiendo cómo uno juega con dos delanteros. Sí. Vamos a empezar por ahí. Y aparte le salió bien una fecha antes. Y tenía que arrancar. ¿Por qué esperar que Marabel te haga el golazo para acudir a esa fórmula? Cíclico, esto de Olimpia y Cerro, hablamos siempre las mismas cosas. Cerro hace cuánto también que viene debatiendo este tema de dos delanteros. Pero que los dos... menos de la época de Arce. Pero que los dos no sean protagonistas. Leonel Álvarez. Que lo obligaban a poner dos delanteros. Leonel Álvarez decía, yo tengo dos extremos, vamos con tres delanteros, y Álvarez. Y uno era Jorge Rojas y el otro era Oscar Ruiz. Que era una mentira. Porque el único delantero era Churino, Alfio, ¿verdad? Y después jugaron los dos. Cuando juegan los dos, o ingresa Nelson Aedo también, ahí Cerro alcanza la fórmula del título. Me dejaron solo hablando con el tema, con referencia al tema de Bernay. Te doy la razón porque a mí... yo te digo, porque acá termina el año y Cerro tiene la ventaja que trae su técnico, o no sé si es Manolo, o no sé quién, uno de afuera, o no sé, de acá, no sé, sinceramente quién va a ser el técnico, porque estaba Manolo para ser el técnico de Cerro Porteño. Yo no sé si él dijo, no voy a esperar nomás y vamos a ver cómo termina esto, y yo arranco trayendo los jugadores y arrancando con la pretemporada. Cerro también se tiene que reconstruir. Yo no sé. Sin el impedimento que tiene Olimpia, con la gran franquicia que si pierde este título va a estar igual en fase de grupo. Eso es caído del cielo. Ahí puedo hacer un parate. Quería nomás contar una cosita. Como Libertadores. Por el tema de Guaraní. Sí. ¿A cuánto está Guaraní? Vos sabés que Guaraní está más cerca de Cerro que de Libertad. ¿A cuánto está Guaraní? A 8 puntos. Yo no creo. Yo creo que Cerro va ahí como 2 de Paraguay en la Mira que decía así, Cerro viene 2 partidos y no era por Ronaldo de Jesús. Sácale 3 puntos. No, pues si hablo que en una parte está liquidado, me parece que la otra también, yo no lo veo a Guaraní remontando, pero al margen de eso quería decir que cuando mencionaste lo de Bernay, cuando Dani decía lo de Gavilán, yo creo que Bernay es más técnico hoy que Gavilán, pero que el error que tuvo en este partido puntual fue un error grave, ¿verdad? Porque perdió gran parte de todo, porque estamos hablando de la fecha que Libertad puede ser campeón, por el empate de Cerro y por la grandeza con la que ganó Libertad, con la diferencia, porque mientras uno hace goles de todos lados, convence, el otro muchas veces se aborta a sí mismo, ¿verdad? Como pasó con Cerro, que me parece, si repetía lo de la fórmula con dos delanteros, con dos extremos, iba a tener un partido más tranquilo. Después cuando metieron ya perdía 1-0, se complica con un rival que se cierra, entonces se sintió incómodo. Y estoy de acuerdo que ese gesto de Trovallo desconcentró hasta el arquero. Con eso te digo todo del equipo de General Caballero. También reconstrucción, Cerro, Bruno, reconstrucción, porque, a ver, hizo la movida, ya comenzó el campeonato, todo el mundo ya sabe la historia, qué pasó con los jugadores que se fueron, y ahora está teniendo jugadores, algunos juveniles, oportunidades
Muy buena noticia lo de Alan Núñez, por ejemplo, lo de Ronaldo de Jesús, que cada vez está ganando mayor notoriedad. ¿A Bobadilla cómo lo ves? Y Bobadilla es el que no termina de consolidarse nunca. Es como que no saca pecho y no marca una postura de este es el momento y nadie más me quita el puesto y ya consigue regularidad. Es regularidad su problema. De repente te juega bien, te maravilla los ojos y después se llama otra vez a silencio. Entonces para mí, con estos jugadores juveniles que están apareciendo, algunos en Cerro Porteño, es una suerte de reconstrucción, porque hay una gran diferencia, hay que reconocer. Libertad tiene una gran diferencia, o marca una gran diferencia en materia de jerarquía por encima de Cerro. No tiene Cerro combustible para aguantarle en el campeonato, y se ve eso definitivamente. Y dentro de esta planificación que se tiene que hacer, Ariel, todo bien que está para clasificar a fase de grupos, pero llegar a fase de grupos va a implicar que este equipo se renueve totalmente en cuanto a nombres. Yo no lo veo a Cerro compitiendo de buena forma fase de grupos de Libertadores con este mismo plantel. O sea que está también la situación de Olimpia, pero con la posibilidad de reforzar. Y aquí hay un gran maquillaje también, porque si no fuera por el gran momento de Libertad y el gran año que está haciendo el equipo Gumarelo para ganar los 2 torneos, Cerro no sé si iba a fase de grupos de la Libertadores. No. Y claro, entonces estamos hablando de una situación que también tiene su planificación desde el punto de vista de ver qué hacen a fin de año, ¿verdad? Porque... No, por eso yo decía, mira que Cerro viene de 2 partidos donde estuvo muy cerca de no conseguir el resultado que terminó logrando. O sea, hubo 2 goles agónicos de Ronaldo de Jesús. Por eso yo todavía dejo el asterisco por lo que vi de Cerro últimamente y por lo que he visto de Guaraní y lo que marcaba Fabio. Fíjate que el año pasado el Cerro de Arce fue el equipo que más puntos acumuló en el año, pero no tuvo, entre comillas, la suerte de que el que fue campeón haga doblete. En uno le hizo Libertad y el otro le hizo Olimpia. Por eso se quedó sin fase de grupo y tuvo que ir a repechaje. Pero si vamos a una cuestión de la cantidad de puntos que hace, o sea, el gran seguro que tiene Cerro de la fase de grupo es Libertad. Porque si por allí era otro el puntero, hasta me parece ahí. Claro, pero hasta me parece que esto de Libertad que marca una diferencia, relativiza y suaviza el momento de Cerro. Como que dice, no, pero Libertad, un super equipo. Hace poco Zapac dijo, no, es un equipo de jerarquía, pero... Pero después agregó, en nuestra casa le hicimos 4, ¿verdad? O sea, siempre él... Del año pasado se tuvo que ir. Siempre está juega siempre con 2 Zapac. Primero sentencia una cosa, después... Y se acuerdan que hablábamos... Su sentencia fue hace, casi 2 años ya. Para que vean los pasos que retrocedió Cerro dentro de lo que vos estabas hablando también, Dani, y lo que hablaba Federico. Era el supuesto mano a mano con Libertad. Era el equipo que iba a pelear la Libertad. Sin embargo, hoy por hoy ya tenemos que decir que Guaraní ya le alcanzó. No hoy por hoy yo te digo, o sea, si agarramos las últimas 2 fechas, Guaraní fue mucho mejor que Cerro. Totalmente, por eso. Por eso la vez pasada cuando Bruno decía el mano a mano de... No, pará. Con el tema también de la candidatura a Olimpia, no, todavía. Con el tema de los 2 triunfos consecutivos, pero no. Y por eso, y salvo la fase de Grupo Libertadores que tiene prácticamente asegurado Cerro, todo es revisable ahí desde el técnico que... objetivamente tiene que cambiar el técnico. Cerro tiene que estar en la búsqueda de un técnico, me imagino que Jubero está en eso, y en la transformación de un equipo que tiene que brindar mínimamente garantías para jugar fase de grupo, porque hoy a mí me apura, hoy me decís, con este equipo Cerro no va a pelear absolutamente nada, ni la Copa Sudamericana, el famoso tercer puesto. Entonces estamos en una situación en donde otra vez tiene que sacar la billetera a Zapac, y dentro de la planificación y la potestad que le dieron a Jubero de rearmar a este equipo, tiene que encargarse primero del técnico y después de los fichajes que puedan dar el salto de calidad a este equipo. Porque hoy por hoy está dependiendo de un tal Ronaldo de Jesús para empatar partidos, o para ganar un partido como el caso de Ameliano, y empatar un partido tristísimo donde Cerro jugó muy mal ante General Caballero. Avon, la marca de cuadernos preferida en Paraguay, tiene productos para todos los días del año. Encontrá los cuadernos Avon en los principales puntos de venta del país y seguía @cuadernosavonpy en Facebook e Instagram. Avon, la aventura de crecer. Avon, calidad que une generaciones. Llega un momento en la vida que estás para una Pilsen Extra. ¿Estás para una Pilsen Extra? Si ya no estás para hacer fila para entrar a un boliche. ¿Estás para una Pilsen Extra? Cuando te enteras de que es una cerveza pura malta y de calidad internacional, ideal para disfrutar cuando estás para disfrutar de una cerveza así. Pilsen Extra, estás para esta cerveza. Están los precios de entrada para el partido Paraguay-Bolivia.
La gente va a estar más pendiente de, o sea, dependerá del resultado contra Argentina o... Y si no porque es el resultado, sacando un empate contra Argentina, yo creo que la gente se prende para... Sí, yo creo que no va a haber mucho movimiento en la preventa antes del partido del jueves, pero creo que si por allí no hay un buen resultado en Buenos Aires, pero hay un rendimiento, igual la gente se va a prender. Cierto, estoy de acuerdo. 19:30. Llegó Messi hoy a la Argentina, Dybala descartado, lesionado ayer en la Roma. 15 de rodilla, grado 2. Igual tiene Lautaro, tiene Álvarez. Dybala y Di María, entonces las bajas en relación a lo que venía colocando el equipo de Scaloni. Precios para el martes: graderías norte y sur 50.000 guaraníes, plateas 100.000 guaraníes, preferencias A, B y D 200.000, preferencias C, que es la central, 250.000 guaraníes, Bid albirroja 300.000 y la preferencia para los visitantes 700.000 guaraníes. Para vos, ¿qué es estar seguro? Estar seguros es tener la libertad de ser vos mismo en cualquier momento y lugar. Por eso, en Panal Seguros, desde hace 20 años, trabajamos para darte el respaldo que necesitas en el momento que lo necesitas. Confía en Panal. Panal Seguros, sentí la confianza. Hierropar es el cimiento fuerte para un nuevo Paraguay. Compromiso y desarrollo de un país. Hierropar es calidad, Hierropar es Paraguay. Hierropar, soluciones para la industria de la construcción desde 1983. Llegó el WhatsApp ATR de personal para que puedas alejarte del Wi-Fi, pero igual conectarte al WhatsApp. Activa tu WhatsApp ATR por 1.000 guaraníes para estar siempre conectado. Seguí ATR con personal, conexión total. Crema limpiadora Furia, recomendado para el uso diario en superficies como azulejos, griferías, pisos, lavatorios, mesadas y mucho más. Es fácil de usar, cómodo, simple, eficiente y con un gran aroma que te va a encantar. Con el sello garantía de base Crema limpiadora Furia. ¿Cómo cada vez les cuesta más a los jóvenes llegar a primera? No, pero consolidarse. Porque hablábamos de los jóvenes del Olimpia y Cerro tiene lo suyo también. Wilder, Bobadilla, Enzo Jiménez entra en el segundo tiempo. Enzo Jiménez llegó a hacer una época, ¿se acuerdan? Lateral extremo. Buenos partidos. Wilder y Bobadilla son el equivalente a lo que vos decías, Hugo Fernández y Cardoso, ¿verdad? Jóvenes, pero ya no, ya están en otra escala. Tienen partido. Sí, Peralta creo que es el que está, pero hay que esperarlo. Pues. Claro. Pero... Él irrumpió ahora, pero vamos a esperar un poco a ver si se consolida. Pero lo bueno es que... Álvarez era el central que anduvo viendo partidos después. Pero hay... Tuvo el pecado de la mano, ¿verdad? En Guayaquil. Porque él parecía el nuevo central y... tuvo una desgracia que no se pudo reponer. Hay síntomas que te ayudan, ¿verdad? A él lo llevó Bernay al primer partido contra Meliano en Villaliza. Claro, lo pone ahí, sí. Y en el segundo partido ya por la Liga lo lleva a Ronaldo de Jesús. Una Encarnación. No, el de la Copa Paraguay. Él lo lleva al banco. No, yo digo que cuando aparece Álvarez, Álvarez aparece con Saba. Con Saba ya. En Villarrica. Sí. Y parecía que llenaba todos los huecos y o sea, uno decía... Sabano de defensa, no como el pulpito, ¿verdad? Pero mira, a Cerro le aparece otro y no hay. En Guaraní es Bernardo. Romeo. Y después... después no. Cuesta es mucho. difícil. Es más, Cantero desapareció. Guaraní tenía complicadísimo el tema de la bolsa de minutos. De hecho, ayer por primera vez completó 90 porque lo llevó, o sea, arrancó Bruno Díaz y César Miño lo reemplazó. Porque contra el Luqueño, Bruno Díaz se lesiona y no había un sub-18 en el banco. Entonces 40 minutos más o menos. 8 partidos y tiene que completar 500 y algo más de minutos Guaraní todavía. Ayer por lo menos alivianó un poco porque sumó 90 minutos. Pero sí, Guaraní también no es que tenga así al juvenil, más allá de lo que significa el momento de Bernardo Romero. Lo bueno de Fabricio Peralta es que dentro de esa mediocridad de Cerro del viernes, él igual siempre se puso el equipo al hombro, pase para adelante, carácter, o sea que ya ha mostrado que tiene personalidad aún en la adversidad para tener una continuidad importante. Me parece que esa es la gran apuesta de Cerro a partir de ahora con Fabricio Peralta que aparece entre los jóvenes. Carga en Energy, la distribuidora de combustibles con más de 80 estaciones de servicio a nivel país. Visita las estaciones Energy, disfruta de la calidad de sus combustibles y la excelente atención en servicios. Somos Energy, energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. ¿Tenés problemas de filtración
inundaciones. Con Rebotec Impermeabilizantes solucionas todo tipo de humedad de manera eficiente, rápida y sencilla. Los productos de Rebotec son de altísima calidad gracias a su fórmula creada a base de nanotecnología. Encontralos en las mejores ferreterías del país. Entérate más sobre Rebotec siguiendo nuestras redes sociales @mater.py. Olvídate de vivir preocupado por la acidez, el reflujo, el ardor, una cápsula diaria de Clansol y tenés la dosis justa de omeprazol para aliviar los síntomas gástricos. Clansol de Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad, la mejor calidad y el mejor precio. Encontralo en Guaira Pisos. Contamos con toda una amplia gama de productos como porcelanatos, piso cerámico, juegos de baño, griferías, accesorios y más. Para más información, visita nuestra página web www.guairapisos.com.py. Cuando necesitas apagar con urgencia el ardor que produce la acidez estomacal, contá con Omeprazec, rápido, confiable, accesible para las molestias estomacales. Lo mejor es de Quinfa, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándolos al 021-495-950. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia a las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. ¿Crees que conoces lo mejor de la farra? Proba Fuego, un nuevo ron con canela natural para festejar con shots. Sentí la furia de León. 3 Leones Fuego. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena Salud. Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. ¿Qué es Losarrab? Consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema, con una fina capa de hormigón colada en obra y que al fraguar tiene como resultado una nueva y única pieza estructural indivisible. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras. Más información en www.gareliestructuras.com. Teléfono 551-142. También estamos en Facebook e Instagram como @Gareli Estructuras. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Se salvó Colegiales del descenso en la intermedia. Fútbol femenino juega hoy Libertad Limpeña. Olimpia perdió ante Universidad de Chile 2-1. ¿Cuándo juega contra Universitario? Porque ahí definen si clasifica o no la siguiente etapa. Creo que es el jueves el partido. Con respecto a lo de la Inter... 0 puntos. Sí, o sea que de hecho le ganó el equipo colombiano al que derrotó Olimpia. Con respecto a la... Miércoles 19:30. Miércoles, dice. Hoy a las 15 juega Libertad Limpeña. ¿Hoy a qué hora? ¿A las 3? A las 3 de la tarde contra Colo Colo, el partido de Libertad Limpeña. Y con respecto a lo que tiene que ver con la intermedia, emocionante final porque estaba empatando Colegiales con Pastoreo 1-1 y Atireña estaba empatando con Recoleta 2-2. ¿Qué tenía que pasar? Que sobre la hora o por la recta final marque Pastoreo contra Colegiales y Atirá contra Recoleta. Si ocurría eso, se salvaba Atirá porque iba a ganar el equipo atireño y Colegiales iba a perder su partido. Pero ¿qué pasó? Sobre la hora, gol de Pastoreo sobre Colegiales, pierde Colegiales, a Atirá le faltaba ese gol para poder ganar su partido y salvarse, pero regalado arriba buscando el gol, Recoleta le hace el 3-2 para que sentencie la suerte de Atirá, que va a jugar hay que ver, primera vez. No creo, ya no puede jugar, está para jugar en Nacional B o en todo caso puede... Bueno, los resultados no generan dudas, ¿no? Cada quien jugó. Sí,
Conste que el nombre de Atirá suena fuerte en el tema de irregularidades que se dieron, ¿verdad? Eso justamente. Dentro de la intermedia. Entonces, y mala administración, llegaron los rusos y compañía. Y bueno, así le fue a Atirá, que se despidió entonces de la intermedia y se salvó Atlético Colegiales. ¿Tenés para ir cerrando vos algo pendiente? Se programó la primera final de futsal FIFA entre Olimpia, Cerro Olimpia, porque van a ser 2 finales. Y el campeón del año va a la Libertadores, porque un solo representante por Paraguay va al futsal. De la Libertadores estamos hablando. Cerro ganó la apertura, Olimpia la clausura, y entonces por ende van a enfrentarse ahora. Se programó el sábado para... Sábado 20:30, el horario del partido. ¿Y la revancha? Y la revancha se va a esperar que se juegue la primera final y ver qué le conviene dentro del calendario, y también hay que tener en cuenta la televisación del partido, que es la que marca definitivamente el horario. Por eso se marcó para el próximo sábado 15 de octubre, 20:30 horas, el primer partido de la finalísima. Recordando que en estos momentos varios de esos jugadores están jugando amistosos con la selección paraguaya, que está en una serie de amistosos de futsal. ¿Atirá al Nacional B? Sí, debería ir al Nacional B. ¿Colegiales continúa? Sí, permanece. Coste que perdió General Colegiales. Sí, por eso, pero perdió también Atirá. Contra Recoleta, ¿verdad? Contra Recoleta, exactamente. Y los descendidos son 24 de septiembre de Areguá, Atirá, y el 12 de octubre, que hace rato que estaba también. Y está dentro de la lista de equipos que podía haber tenido alguna irregularidad deportiva, que se está investigando en la APF también. Porque esto pasa en ascenso. Hay un equipo también de primera vez que está comprometido con eso, ¿no? Está el nombre, suena fuerte también, de equipos que aparentemente... La comisión ética, ¿verdad? Sí, están con esa situación de los clubes. Pero ¿se sabe oficialmente que hay un sumario de investigación? Se está investigando. Hay una... Sí. Y vamos a esperar a ver qué resuelven. Dos clubes de intermedia, 2 de ellos descendidos, y un club de la primera B, que también está mal. ¿Quiénes son los investigadores? Ya está diciendo todo, ¿no? Y sí, Iteño, aparece el nombre de Iteño en primera B, de 12 de octubre, y Atirá en intermedia. Solamente esos 3 equipos, hasta ahora. Pero qué fuerte va a ser, ¿verdad? Porque es con respecto al tema de las apuestas, ¿verdad? Así mismo. Es fuerte la palabra que se usa, ¿verdad? Con respecto a una supuesta posibilidad de amaños de partidos. Supuestamente. Bueno, nos vamos con el hincha Opina hoy de Cerro Porteño, por favor. Falta todavía. Lamentable, no tenemos jugadores, no hay caso, no hay nada que hacer. No sirve de nada, ya está perdido. Hay que clasificar Libertadores y pensar el año que viene, ya no hay nada que hacer. No, claro que no. Teníamos que pelearle a Libertad las últimas fechas. Creo que en este ritmo no vamos a lograr nada. Sufrido. Sí, vale la pena. Vale. Bien cerró. ¿Por qué no juega Alan Benítez? Pero nadie le hace jugar a los pendejitos. Estos no son para ganar campeonatos. Vamos a dejar de joderse. Apagan, date será. ¡Argentina, campeón del mundo! El desafío es enorme, pero Paraguay ya sabe lo que es ganar en Argentina. Nuestra querida selección, la selección guaraní, la selección de todos. Paraguay 1, Argentina 0. Argentina-Paraguay, eliminatorias Sudamericana. Este jueves a las 20 horas en el Estadio Monumental. Sí, le está ganando a la Argentina en Córdoba y se escucha el albirro. Eliminatorias por ABC Cardinal, la radio más potente y escuchada del país. Enviados especiales a Buenos Aires, Bruno Pont, Daniel Jun y Johnny González. La albirroja en busca del batacazo mundial. ¡Vamos, Derby! Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol.
Cardinal AM 730 presentó El Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. Estoy pintando un cielo nuevo con los colores de esperanza y amor. Estoy abriendo muchas ventanas para que entre la luz del sol. Estoy pidiendo que todos pinten una sonrisa con mucho amor. Con el trabajo de nuestra gente disfrutaremos de un tiempo mejor. Estoy pidiendo que todos pinten. Estoy pintando. El siguiente spot fue grabado dentro de un auto de rally en movimiento. Esta promo está llena de potencia. Por sus 50 años, Ecopetrol va a regalar 10 autos iguales a este sí, el auto ganador del Transchaco Rally 2023 edición limitada. También van a regalar combustible gratis por un año y cargando la Nafta Supra 95 duplicas tus chances de ganar. Ecopetrol quiere compartir sus 50 años con todos. Ecopetrol, ¡vamos! Entérate más en copetrol.com.py. Exbric Cubiertas, cada vez más cerca tuyo, a la altura de tus exigencias. Servicio garantizado y asesoramiento profesional. Precios competitivos, cubiertas para tu auto, camioneta o camión. Encontranos en Ruta Acceso Sur, kilómetro 20, Ipané, y sobre Margeles Tierriria, entre Marconi Estragó y Ángel Torres, Fernando de la Mora. Ingresa a www.cubiertas.com.py o escribinos al WhatsApp 0975 155 000. Exbric Cubiertas.